Chapter 136. Chapter 136. Kingpin Ambitions 1. Bajo el interrogatorio forzado de Finn, los hombres capturados finalmente confesaron todo. Resultó que, aunque Kingpin era el líder de la banda en Nueva York, sus ambiciones iban mucho más allá. Quería arrasar con todo Estados Unidos, tomando el control poco a poco hasta que todo le perteneciera. Para alcanzar ese nivel de dominio, tuvieron que perpetrar robos y delitos organizados en diversas regiones más pequeñas. La lógica era simple y aterradora. Una vez que Estados Unidos perdiera el núcleo de su estabilidad económica, la capacidad de la nación para resistir la ofensiva de la pandilla se derrumbaría por completo. Por eso, durante este reciente aumento de robos y delitos, recibieron órdenes coordinadas desde arriba. Cada acción estaba calculada para llevar al país al colapso económico. Ahora que comprendía plenamente el alcance de esta operación, la expresión de Finn se ensombreció. No esperaba que, mientras él llevaba a cabo sus planes en silencio, el otro bando ya estuviera ejecutando una jugada maestra. Parecía que todavía había subestimado a Wilson Fisk, el capo de Nueva York. Hermano, ¿puedes soltarnos? Juramos que no volveremos a hacer algo así. Sí, por favor. Si nos dejas ir, regresaremos, nos arreglaremos y nos mantendremos alejados de los problemas para siempre. Los hombres capturados volvieron a pedir clemencia, cayendo de rodillas y casi golpeándose la frente contra el suelo mientras se inclinaban, desesperados por sobrevivir. Pero Finn no hizo caso a sus súplicas. Habían tomado sus decisiones, y ahora era el momento de pagar el precio. Con un simple giro de sus manos, acabó con sus vidas en el acto. Sus cuerpos cayeron al suelo, fríos y sin vida. Las ambiciones de Kingpin son tan grandes que tendré que ajustar mis propios planes, murmuró Finn con tristeza. Ya era tarde. Entonces, de repente, recordó. Las dos brujas seguían en el hotel. Sin perder un segundo, se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás la escena. Si alguien descubriera los cuerpos más tarde, nadie podría rastrearlos hasta él. De vuelta al hotel. Las dos brujas ya dormían profundamente. Un ligero aroma flotaba en el aire, una mezcla de su fragancia corporal natural y la suavidad del sueño. Le daba a toda la habitación una extraña sensación de calidez. Se durmieron muy rápido. Solo estuve fuera un ratito, se dijo Finn al entrar. Limpió rápidamente y dejó los bocadillos que había recogido en su camino de regreso, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa. Luego, saliendo al balcón, se sentó lentamente, cerrando la ventana tras él. Contempló el brillante paisaje urbano de Nueva York, con una bebida en la mano y un refrigerio a su lado. Con suerte, las cosas con Thor ya se habrán manejado adecuadamente. Finn murmuró para sí mismo, mientras bebía otra botella de vino. Pero en ese momento, una onda de energía espacial estalló cerca. Finn percibió la perturbación de inmediato. Se levantó lentamente, entrecerrando los ojos mientras miraba la noche. Un vórtice dorado apareció ante nuestra vista, y una figura apareció a través de él. Stephen Strange. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Preguntó Finn, frunciendo ligeramente el ceño. Vine a decirles que el incidente de la pesadilla terminó. Pero hemos sentido una nueva energía, algo poderoso. Se siente como el aura de un dios. Finn frunció el ceño, confundido. Entonces, ¿por qué no lo solucionan ustedes mismos? Necesitamos tu ayuda. La expresión de Stephen era seria. No había querido volver a preguntarle a Finn tan pronto, pero la situación se había vuelto demasiado urgente. No se trataba de otra anomalía mágica. Era el aliento de algo divino. Intentaron investigarlo por sí mismos, pero su poder no fue suficiente. De mala gana, se volvieron hacia Finn. ¿Te atreves a tratarme como si fuera tu refuerzo? Se burló Finn, quitándole importancia con un gesto de la mano. Esta vez no. No esperes que te ayude. Stephen dudó un momento y luego suspiró. De acuerdo. Lo entiendo. Había decepción en sus ojos. Con la fuerza de Finn, esto debería haberle intrigado. Pero las cosas claramente no habían salido como esperaba. Stephen se fue. Finn volvió a sentarse, absorto en sus pensamientos. Sentía curiosidad por los dioses, pero en ese momento no estaba especialmente motivado. Ahora mismo, solo le importaba prepararse para la misteriosa figura que aparecería en unos meses. Eso era lo primero. Pasaron 5 días. Durante ese tiempo, Finn y las dos brujas visitaron numerosos lugares. Subieron a montañas rusas, reviviendo la alegre emoción de todo. La emoción era real y los hizo sentir vivos de nuevo. Las brujas, en particular, resplandecían de alegría, física y emocionalmente.
Como hacía un calor sofocante, incluso se metieron en la piscina. Esto fue un momento destacado para Finn. Ambas brujas tenían figuras increíbles, y sus trajes de baño dejaban poco a la imaginación, ceñidos a cada curva perfecta. La experiencia visual por sí sola fue suficiente para emocionarlo. También probaron con autos chocadores, chocando unos contra otros con tanta ferocidad que uno de los autos casi se rompe. Después de eso, decidieron dejarlo en ese frente. El tiempo avanzó. Finalmente, Finn regresó a Westview Town, llevando todos los suministros y recuerdos que había comprado. En casa, el aire se impregnaba de una agradable fragancia, quizá de las flores, quizá de la familiar comodidad del lugar. Las brujas parecían completamente satisfechas, embriagadas por la paz. Ustedes dos necesitan calmarse. No se dejen llevar tanto. Sean un poco más reservados, por Dios, bromeó Finn, medio riendo. Sus expresiones eran demasiado exageradas. Ve a ocuparte de tus asuntos. Yo cocinaré esta noche. Finn sonrió, despidiéndolos con la mano. Ni siquiera un hombre tan poderoso como él podía saltarse las comidas. Durante las 2 semanas siguientes, los tres vivieron cómodamente. Era como regresar a una época más sencilla y tranquila, pero tampoco descuidaron el desarrollo de poder. La llegada de la misteriosa figura se avecinaba a solo unos meses, y esa amenaza no podía ignorarse. Las dos brujas alternaban entre ver películas y estudiar el Darkhold. Su concentración era impresionante. Finn también se unió a ellos para ir al cine y leer, pero en su tiempo libre experimentaba con nuevas técnicas mágicas y elaboraba teorías. El progreso no fue enorme, pero sí notable. Luego llegó el día siguiente. Los tres estaban disfrutando de una tranquila sesión de cine en la habitación. De repente, un golpe resonó en la puerta principal. ¿Quién es ahora?, murmuró una de las brujas, molesta. La última vez había sido Stephen. ¿Podría ser él otra vez? Vamos a comprobarlo, dijo Finn, poniéndose de pie y caminando hacia la puerta. Las dos brujas se pusieron los zapatos y lo siguieron. Él abrió la puerta. Allí estaban 3 caras conocidas. El Dr. Stephen Strange, Wong y, sorprendentemente, Peter Parker, también conocido como Spider-Man. «Oh, ¿son ustedes otra vez?», dijo una de las brujas levantando una ceja. «Vamos, no lo digas así». «Técnicamente, esta es nuestra primera visita», respondió Wong con suavidad, mirando a Peter. El joven trepamuros asintió rápidamente. «Sí, claro». «Entonces, ¿qué dices? ¿Nos dejas entrar o qué? Somos amigos, ¿verdad? Entonces no te preocupes, entra rápido». Finn lo dijo a la ligera, moviéndose directamente al sofá con naturalidad. «Finn, has estado viviendo bastante bien, ¿eh?». Spider-Man, Peter Parker, miró a su alrededor el lujoso pero relajado interior y no pudo evitar que un dejo de envidia se deslizara en su voz. «Está bien. La vida tiene que ser divertida, ¿no?». Finn extendió las manos y se recostó. «¿Por qué estás aquí esta vez? ¿Por qué? ¿No nos dan la bienvenida?». Peter rió entre dientes mientras caminaba más adentro. «¿Qué quieres decir? Si me preparas una cama grande para que pueda acostarme cómodamente, te recibiré con mucho gusto». Finn lo dijo con calma, lanzando una mirada que era mitad seria, mitad broma. «Tengo curiosidad, ¿qué los trajo a los tres aquí?». Wanda Maximoff, la bruja escarlata, ladeó la cabeza con curiosidad. Cuando aparecían todos juntos, solía significar que algo grave estaba ocurriendo. «Finn, recuerda lo que te dije. El aura divina. Fuimos a investigar, pero no encontramos nada. Aún así, la presión de esa aura es extremadamente fuerte. Por eso los traje conmigo para encontrarte». Stephen Strange no se anduvo con rodeos. El hechicero supremo fue directo al grano, con expresión tensa de urgencia. Finn asintió. «Entiendo lo que quieres decir. Pero, todavía no ha pasado nada, ¿verdad?». Aunque se mostraba reacio, había cosas que requerían atención, sobre todo ahora. En tan solo unos meses, la misteriosa figura llegaría y todo el Camartage se movilizaría. Precisamente por eso vinimos a buscarte. Aunque todavía no ha explotado nada, la sensación es real. Puedo sentirla. Esa aura es abrumadora. Los ojos de Stephen brillaron con solemne intensidad. No bromeaba en absoluto. «En ese caso, vámonos. No tiene sentido perder el tiempo». Finn se puso de pie, cepillando su abrigo hacia atrás. Stephen se sorprendió. Había contactado a Finn hacía 2 semanas, intentando que cooperara, y en ese momento, Finn se había negado. ¿Qué había cambiado ahora? Como si leyera su mente, Finn suspiró y extendió las manos con impotencia. «La última vez que estuvimos afuera, tuvimos tiempo para tontear. Ahora, no.
Y cuando el tipo misterioso aparezca dentro de unos meses, necesitaremos la ayuda de Kamartaj. Así que, tanto emocional como lógicamente, tiene sentido cooperar contigo ahora, ¿verdad? No se molestó en ocultar nada, hablando con una seriedad poco común. Y desde su perspectiva, era realmente lógico. De lo contrario, no habrían actuado con Strange en un momento tan crítico. Está bien. No es demasiado tarde. Vámonos enseguida. Stephen no perdió tiempo. Dibujó un portal dorado con movimientos expertos, y el grupo lo cruzó al unísono. Llegaron a Kamartaj, donde planeaban monitorear las fluctuaciones de la energía arcana. Tenían tiempo, y no había necesidad de entrar en pánico, todavía. Y lo que es más importante, en comparación con operaciones de esta escala, se necesita más energía para relajarse que para responder. ¿Cómo va su proyecto de restauración del Kamartaj? La mirada de Finn recorrió el santuario reparado y sus cejas se arquearon con sorpresa. Recordaba vívidamente la destrucción durante el asalto del Reino de las Pesadillas. En aquel entonces, los daños habían sido catastróficos. Restaurar este lugar a tal estado habría llevado años con métodos convencionales. Stephen sonrió. No lo olvides, somos hechiceros. Reconstruir Kamartaj no fue precisamente un trabajo manual. No pierdas tiempo, interrumpió Anda con los ojos entrecerrados. Detecta la oleada de energía ahora para que podamos salir de inmediato. La bruja escarlata no era de andarse con rodeos en asuntos como este. Era directa y precisa, como un bisturí. Venga conmigo. Stephen los guió hasta la plaza principal. Un grupo de magos de Kamartaj ya estaba reunido, con expresiones de asombro al ver a Finn y a los demás aparecer junto al hechicero supremo. ¿Podría ser que el hechicero supremo previó otro evento importante? No era imposible. Acababan de recuperarse de la incursión del terror nocturno. Otro desastre tan pronto era casi impensable. ¿Este es el lugar donde detectaste el pico de energía? Finn preguntó, con voz plana pero atenta. Eso es más o menos cierto. Stephen asintió y levantó las manos. Al instante, un alto pilar de piedra se iluminó con una brillante energía arcana, proyectando radiantes runas doradas por toda la plaza. Entonces empezó. Una potente onda alienígena distorsionó el espacio circundante. Unas tenues ondas brillaban en el aire como olas de calor, sutiles pero innegables. La energía era enorme. Antinatural. Esta fluctuación es una locura. Qué bueno que nos llamaste. Incluso Anda sintió su peso. Sus dedos se crisparon instintivamente. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente procesara por completo la sensación. Te lo dije. No te traería a menos que fuera algo serio. Y más que solo poder puro, está imbuido de resonancia divina. Sospechamos que viene de Asgard. La voz de Stephen era baja y seria. Finn frunció el ceño. ¿Voy a Asgard otra vez? Si queremos llegar al fondo de esto, necesitaremos la perspectiva de alguien como Thor. Es un dios. Su conocimiento podría desvelar la razón de esta fluctuación. La lógica de Stephen era sólida. En ese caso, vámonos. Tengo curiosidad por ver cómo están las cosas en Asgard estos días. La voz de Finn se suavizó un poco. No había vuelto en meses, pero creía que Asgard, especialmente bajo la guía de Thor, prosperaría. En realidad, extrañaba ese lugar. No era solo un reino místico en el cielo. Se sentía como la paz. Como su hogar. Tranquilo. Sereno. Un lugar sin preocupaciones. Asgard, estoy dentro. Wanda no objetó. El recuerdo de caminar por las doradas playas de Nuevo Asgard con Finn aún estaba fresco en su mente. Ese momento se había grabado profundamente, negándose a desvanecerse. Ese mundo parecía sacado de un sueño, no del tipo del que uno se despierta. Como ninguno de ustedes se opone, yo también me apunto. La bruja oscura, Wanda, habló asintiendo silenciosamente. Desde que empezó a vivir con Finn, la idea de pasar cada día con ellos le resultaba más que atractiva. Quizás sintiera un poco de envidia, pero estar cerca de él le traía una extraña alegría que no podía negar. Entonces vamos juntos. Stephen respiró aliviado. Conseguir la cooperación de Finn nunca fue una garantía. Requería el tiempo y la motivación adecuados. Se volvió hacia Wong, que había estado de pie en silencio detrás de él todo el tiempo. Hay que proteger Kamartaj. Necesito que te quedes aquí y mantengas el orden. Wong asintió sin dudarlo. Déjamelo a mí. No tendrás que preocuparte por nada en este aspecto. Al mismo tiempo, tras el asentimiento de varias personas, Stephen formó de inmediato un portal dimensional con ambas manos. Chispas doradas brotaron sin parar de su anillo de onda, y la imagen completa de Asgard brilló al otro lado. Sin perder un momento, todos atravesaron el portal y llegaron a Asgard sin incidentes.
El paisaje era impresionante. El cielo resplandecía con una majestuosa mezcla de tonos cósmicos, y una densa niebla cubría el pueblo, dándole a todo una belleza misteriosa y serena. Una calma engañosa, pacífica y silenciosa. Aunque Gorr, el dios carnicero, había traído una vez devastación aquí, la gente de Asgard había trabajado incansablemente y la mayor parte había sido restaurada. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Spider-Man, Peter Parker, frunció el ceño levemente, observando el entorno con cautela. Examinó cada rincón, con los sentidos alerta. Entremos. Si no me equivoco, Thor debería estar en el palacio ahora mismo. Finn guió al grupo hacia adelante con pasos firmes. Dentro del magnífico y reluciente palacio, los asgardianos estaban sentados en un círculo solemne, sus rostros sombríos como si estuvieran en medio de una tensa discusión. De repente, todos volvieron la vista hacia la entrada. Al ver a Finn y a los demás, varios se levantaron y se acercaron rápidamente. Finn. Han pasado meses. ¿Por qué estás aquí ahora? La voz de Thor resonó al acercarse y saludar a Finn, al Doctor Strange y a los demás. Finn sonrió levemente. Estamos aquí por algo importante. De una importancia crucial. Sus ojos recorrieron la reunión. Vio a Valkyrie, pero Jane Foster, el poderoso Thor, no estaba a la vista. ¿Dónde está Jane Foster? No la veo, preguntó Finn sin dudarlo. Tan pronto como lo dijo, la atmósfera cayó como una piedra. Aparte de Stephen y los héroes terrestres, el ánimo de todos decayó visiblemente. Se les llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué pasa? El tono de Finn cambió. Serio, con una sutil tensión en sus palabras. Siéntate, dijo Thor, poniendo una mano firme sobre el hombro de Finn. Esto no es algo fácil de explicar. Pronto, todos encontraron un lugar en el gran salón del palacio, rodeado de una intrincada arquitectura asgardiana que brillaba con runas antiguas. Thor comenzó a hablar. Explicó que, tras la batalla con Gorr, lograron rescatar a los niños, aunque la terrible experiencia dejó muchos heridos. Aún así, todos se recuperaron por completo, al menos físicamente. Excepto uno. Jane Foster llevaba un tiempo luchando contra el cáncer. Su transformación en el poderoso Thor le había dado fuerza, pero también le había costado caro. Cada vez que blandía el Mjolnir, este drenaba su energía mortal, acelerando la enfermedad en lugar de curarla. Finalmente, su cuerpo ya no pudo seguir el ritmo. Cuando perdió el poder de Thor, su condición se deterioró rápidamente. Pálida, frágil, con la vitalidad desvaneciéndose, ni siquiera la curación asgardiana pudo combatir una fuerza tan despiadada como el cáncer. A pesar de todos los esfuerzos, magia, ciencia, incluso la intervención de los dioses, nada funcionó. Al final, Jane Foster falleció con una sonrisa en su rostro. Mientras escuchaba la historia, Finn asintió en silencio. Como viajero en el tiempo, ya conocía esta parte de la línea temporal, pero experimentarla en tiempo real le tocó la fibra sensible. Esta versión de los hechos contenía una verdad más cruda que cualquier registro. Sí, Jane Foster tenía cáncer terminal. La única razón por la que vivió tanto fue gracias a Mjolnir y al poder de Thor, que la mantuvieron en pie, hasta que dejó de hacerlo. Al final, ni siquiera los dioses pudieron salvarla. ¿No había otra manera? Preguntó finalmente la bruja escarlata, Wanda Maximoff, con su voz suave pero marcada por la incredulidad. Había luchado junto a Jane, la respetaba como guerrera. Perderla fue algo personal. Doloroso. Valkyria negó con la cabeza, apretando los labios. Lo intentamos todo. Yo tampoco quería aceptarlo. Pero se ha ido de verdad. Es como adentrarse en el viento. Lo sientes, pero nunca lo alcanzas. Se merece paz en el Valhalla, sin más dolor. La voz de Thor se quebró y una lágrima rodó por su mejilla. Lo había intentado. Habría dado su divinidad por ella, pero incluso los dioses tienen límites. Justo cuando el estado de ánimo se hundía en una tristeza silenciosa, una repentina oleada de energía irrumpió en el reino. Era distante, pero imponente. Tembló a través de los cimientos del palacio como un terremoto silencioso. Todos los ojos se abrieron de par en par. Las pupilas se encogieron. Thor se levantó bruscamente. ¿Qué demonios fue eso? No fue normal. Sentí algo. Una enorme fluctuación de energía. Lejana, pero fuerte. ¿Alguno de ustedes lo sintió? Miró al grupo, especialmente a Finn. ¿Es esto lo que te trajo aquí? Preguntó Valkyrie, levantándose lentamente y apretando su espada. Había sospechado algo desde el momento en que llegaron. Ahora, el temblor en su alma lo confirmaba. Así es, dijo Finn. Antes de venir aquí, sentíamos una presencia divina. Sutil, en aquel entonces. Pero ahora,
Es mucho más fuerte. Y aquí en Asgard, es casi innegable. Sus ojos recorrieron el grupo. Parece que tenía razón. Valkyrie asintió en confirmación. ¿Qué pasa? Preguntó Thor, todavía intentando atar cabos. Stephen Strange dio un paso adelante y le contó a Thor todo. Cómo esta nueva fuerza divina parecía estar extendiendo su influencia, lenta pero constantemente, y cómo Finn había interceptado su presencia justo antes de que se volviera tan intensa. Una vez que Thor comprendió la situación, frunció el ceño. Con razón vinieron directamente. No habíamos oído nada directamente, pero ahora lo veo. No te preocupes, amigo. Estamos aquí para salvar el mundo, dijo Peter Parker, de pie y con una amplia sonrisa. Silencio, Spider-Man, dijo Wanda con un suspiro impotente, sacudiendo la cabeza. ¿Y ahora qué? Preguntó Thor con seriedad, dominado por sus instintos guerreros. Si esta es la amenaza de la que hablas, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Esa energía de ahora, todos la sintieron. Creo que hay un dios detrás de esto, dijo Finn, entrecerrando los ojos. Pero no sé cuál. Aún no tenemos todas las respuestas. ¿Sospechas que es Loki? Preguntó Thor sin rodeos. Aunque travieso, su hermano no era malvado. Pero la historia dejó sus cicatrices. No, respondió Finn sin dudarlo. Loki ha sido muchas cosas, pero esto no lo hace sentir como él. Es algo más. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Valkyrie. Lo mejor que podemos hacer es investigar aquí. Asgard es la fuente. Esa oleada de energía de hace un momento fue más intensa aquí. Si excavamos, quizá encontremos algo. La voz de Finn era tranquila pero decidida. Todos guardaron silencio por un momento y luego asintieron lentamente. Bueno, si todos están de acuerdo, no me opondré, dijo Thor, asintiendo con decisión. Y así, la habitación, antes llena de dolor, encontró una nueva resolución. En el siguiente período de tiempo, Finn y los demás decidieron quedarse aquí. Además, las fluctuaciones energéticas anteriores ya habían reaparecido, y con una breve calma entre ellas, el mejor curso de acción ahora era esperar. Deberían quedarse aquí un rato. Hay muchas habitaciones vacías, dijo Valkyrie al grupo. Esa también es una buena decisión, asintió Stephen Strange. Después de todo, no había mucho que pudieran hacer en ese momento. La última vez que fuiste a ocuparte de ese asunto, ¿qué pasó con Gorr? Preguntó Finn de repente, con la mirada fija en Thor y los demás. Después de todo, habían ido a enfrentarse a una amenaza particularmente difícil. Y con Gorr en posesión de la necroespada, ¿cómo exactamente lograron salvar a los niños? Eso le despertó curiosidad. Fuimos allí y descubrimos que Gorr no les había hecho daño a los niños. En ese momento, supuse que no era a ellos a quienes planeaba usar para la transformación, dijo Valkyrie con mirada firme y segura. Es cierto. Pero cuando llegamos, desbaratamos su plan. Por suerte, al final pudimos rescatar a los niños, añadió Thor. Todavía recordaba vívidamente ese incidente, grabado en su mente como el choque de las olas contra la piedra. ¿Cuál era su propósito? Preguntó la bruja oscura, con curiosidad reflejada en su expresión. Su propósito era simple. Era para su hija, explicó Finn con calma. Quería obtener el rompetormentas para poder abrir la puerta de la eternidad y pedir poder. Finn había aprendido todo esto durante sus encuentros anteriores. Por eso quiso actuar entonces. Frustrar el plan de Gorr. Porque si triunfaba, las consecuencias podrían ser catastróficas. Ya veo. Por eso estaba tan desesperado por encontrarme, murmuró Thor, sumido en sus pensamientos. Valkyria ya le había explicado la situación general, pero no las razones profundas. Ahora todo tenía sentido. Y pensándolo bien, era fácil entender los motivos de Gorr. Para salvar a su propia hija, Thor creía que cualquier padre haría lo mismo, sin importar el costo. El grupo se sumió en un silencio contemplativo. El incidente había causado una destrucción indescriptible a todo Nuevo Asgard. Aunque la gente finalmente se recuperó, el trauma caló hondo, grabado en sus corazones de una forma que el tiempo no podría borrar fácilmente. Finlandés. Thor comenzó a hablar, pero antes de que pudiera terminar, todo el espacio fue invadido por una repentina y violenta oleada de energía, mucho más intensa que antes. Esta fluctuación de energía es demasiado fuerte. Salgamos a echar un vistazo. Stephen se levantó de inmediato y guió al grupo hacia afuera. En ese instante, todo Asgard se volvió completamente negro, completamente desprovisto de luz. Incluso las estrellas del cielo nocturno se desvanecieron. ¿Qué demonios está pasando? Murmuró Thor, con el rostro ensombrecido. Había dudado antes de la llegada de otros dioses. Pero esta energía era demasiado potente, incluso haciendo que sus instintos flaquearan. Esto era serio.
Si no llegaban al fondo del asunto pronto, las consecuencias podrían ser enormes. No lo sé, lo comprobaré, dijo Finn con voz baja y áspera. Inmediatamente se transformó en un vórtice de energía negra y se elevó hacia el cielo. Los demás lo siguieron de cerca. Olas de relámpagos plateados surcaban el cielo, más brillantes que cualquier tormenta que Thor hubiera invocado jamás con el Mjolnir. La energía era inmensa, cargada de una presión aterradora. Su sola presencia provocaba escalofríos y despertaba un miedo primitivo. En algún momento, las nubes se habían desvanecido por completo. Ahora, el cielo parecía un pozo sin fondo, silencioso, sin estrellas y sofocante. El mundo estaba sumido en la penumbra, como al borde de un abismo. Auge. Una aura de batalla masiva cubrió todo Asgard. Cuando el grupo llegó, encontró toda la región empapada en una oscuridad absoluta, como si el negro hubiera consumido todo el color y la luz. Finn, ¿sabes qué está pasando aquí?, preguntó Stephen con tono serio mientras lo miraba. Originalmente, solo había sido una extraña fluctuación de energía. Intentó intervenir antes de que estallara, pero la situación se complicó mucho más de lo esperado. Yo tampoco sé mucho al respecto, respondió Finn, negando con la cabeza. Esto no ocurrió en ninguna de las líneas temporales que recuerdo. Entonces, en el cielo, una leve grieta plateada comenzó a extenderse. Se estaba abriendo lentamente. Miren allá, gritó Peter Parker, activando su sentido arácnido. Señaló hacia la creciente grieta. Todos se giraron para ver energía blanca y negra retorciéndose, como una violenta colisión de polos opuestos. Una energía amenazante y apocalíptica latía desde la grieta mientras un poder puro se filtraba sin control. Esto no es bueno. Si ese poder se extiende aquí, todo Asgard podría ser aniquilado. La expresión de Thor cambió drásticamente. Pareció darse cuenta de algo aterrador. Sin dudarlo, disparó hacia la grieta que se abría, convocando toda su armadura y armamento en pleno vuelo. El resto del grupo siguió rápidamente el ejemplo, vistiendo su equipo más nuevo y preparándose para lo desconocido. Valkyrie, sin embargo, se quedó atrás. Como reina de Nuevo Asgard, debía permanecer. Alguien tenía que proteger a su pueblo. Solo así podrían asegurar la supervivencia de este reino. Si algo saliera mal, el daño sería irreversible. Por eso ella se ofreció voluntariamente a quedarse. Solo espero que tengan éxito. De lo contrario, este podría ser el final, murmuró Valkyrie para sí misma. La preocupación se dibujó en su rostro, pero no se detuvo. Se dio la vuelta y se alejó. Allende. A medida que el equipo pasaba a través de la grieta, el espacio circundante comenzó a cerrarse lentamente, como si se hubiera abierto solo para atraerlos. Y ahora los estaba sellando. Pero ninguno de ellos sabía lo que les esperaba dentro. Después de un momento, Finn y los demás aparecieron en un nuevo espacio. Parecía una metrópolis futurista, reluciente de tecnología avanzada. Pero, curiosamente, no había ningún sonido. No había caos ni parloteo, solo grandes extensiones de calma inquietante. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó la bruja oscura, frunciendo el ceño. El lugar me resultaba familiar. Casi demasiado familiar. No está muy claro. Parece que hemos entrado en un espacio misterioso. Finn observó el lugar con atención. Nunca había visto ese lugar, pero había algo extrañamente familiar en él. ¿Qué diablos es esto? ¿No deberíamos simplemente ir y echar un vistazo? Spider-Man, Peter Parker, no perdió el tiempo con charlas vacías. Saltó por los aires, balanceándose sin esfuerzo hasta la cima de un edificio alto. Su traje brillaba bajo la luz inquietante mientras observaba la ciudad en ruinas. Finn, hay una batalla cerca de aquí. ¿Deberíamos ir a verla? Peter se giró y gritó. Su voz resonó en el horizonte desgarrado. Había un atisbo de tensión bajo su habitual humor. La energía que irradiaba el campo de batalla no solo era poderosa, sino que resultaba familiar, casi como un recuerdo profundamente enterrado. Vámonos. No tiene sentido venir hasta aquí y dar la vuelta ahora. Finn no dudó. Salió corriendo hacia el origen del disturbio, con pasos seguros y mente aguda. El resto del grupo intercambió miradas rápidas, pero lo siguió sin dudarlo. Confiaban en el instinto de Finn. Pronto llegaron al corazón de la ciudad, un lugar que claramente había sido la zona cero. Los edificios estaban destrozados, los escombros ardían en enormes cráteres y el olor a tierra quemada impregnaba el aire. Finn bajó la mirada, entrecerrando los ojos. Bajo ellos, unas figuras con alas blancas y plumas radiantes se movían lentamente entre los escombros. Parecían seres celestiales, ángeles salidos de un mito. Tenían cuernos curvados a los lados de la cabeza, pero su porte no resultaba amenazante. Parecían devastados.
Su curiosidad se despertó. Estamos cerca. Bajemos. Finn descendió y los demás lo siguieron de cerca. Los seres de alas blancas los notaron de inmediato. Heridos y cautelosos, se alzaron, formando un perímetro suelto, con la magia chispeando en sus manos a pesar de las heridas visibles. Muchos ya habían caído en combate. Esta era su última línea de defensa. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Una figura alada de avanzada edad dio un paso al frente, aferrando con fuerza su bastón brillante mientras la energía arcana se formaba alrededor de sus dedos. Su tono era desafiante, dispuesto a luchar. Si estos fueran demonios, preferiría morir defendiendo a su pueblo antes que dejarlos caer más. No te equivoques, intervino Stephen Strange con calma, dando un paso al frente con las manos en alto. Somos humanos. Venimos de otro reino. Seguimos las fluctuaciones de energía que percibimos. No queremos hacer daño. Espero que no me malinterpretes. ¿No sois demonios? La voz del viejo ángel contenía sospecha mientras estudiaba a Stephen de cerca, sus ojos brillaban débilmente con energía celestial. ¿Demonios? Peter ladeó la cabeza, rascándose detrás de la máscara. ¿Es tu enemigo o algo así? Esa honestidad ingenua pareció convencer al anciano más que cualquier otra cosa. La tensión en el aire se disipó ligeramente. No eran demonios. Fueran lo que fuesen, no eran malvados. Abuelo, ¿qué pasó aquí? Wanda Maximoff dio un paso al frente y ofreció con dulzura la mano al anciano ángel. Su tono era suave, pero su postura era preparada. La gracia de un empático envuelta en los instintos de un guerrero. El anciano dudó pero, sintiendo su calidez y falta de malicia, le permitió ayudarlo. Ven conmigo, dijo con voz ronca pero firme. Los guió a través de los escombros. Mientras avanzaban, otros seres alados, claramente soldados y civiles, los observaban con cautela. Anciano, no querrás dejarlos entrar. Un ángel más joven se acercó, con armadura e implacable. Sus alas se agitaron tras él en señal de protesta. Puede que no sean demonios, pero son desconocidos. No podemos permitirnos otra traición. El anciano, conocido entre ellos como el patriarca, meneó la cabeza. No tienen malicia. No tienen sed de sangre. Lo presiento. No son como los demás. Fue una apuesta peligrosa. Pero lo hizo de todos modos. Cuéntame tu historia, dijo el patriarca. Finn y el grupo intercambiaron miradas y luego asintieron. No tenía sentido ocultar nada. Finn explicó su llegada, la onda en el espacio-tiempo que los condujo hasta allí, la firma energética inexplicable que no coincidía con nada conocido en su mundo y la sensación de que este lugar no era simplemente otra dimensión, era un punto de convergencia. El viejo ángel escuchó atentamente, asintiendo mientras las piezas encajaban en su lugar. Así que es verdad, dijo finalmente, suspirando. La guerra entre nuestra especie y las fuerzas demoníacas finalmente ha roto el velo entre los reinos. Me disculpo por la destrucción que han presenciado. No estaba destinada a llegar a su mundo. Miró al suelo como avergonzado, con sus alas ligeramente caídas. La mirada de Finn se agudizó. ¿Qué está pasando aquí exactamente? La expresión del viejo ángel se oscureció. Es una larga historia, dijo con cansancio. Y les dijo. Este era el dominio de los eternos, que no debía confundirse con los de la tierra. Era otro fragmento del cosmos, antaño protegido por un panteón similar al de los asgardianos. Eran arquitectos, observadores y guerreros celestiales. Y habían estado en guerra. Un rey demonio, conocido solo por el nombre de Malrik el tocado por el vacío, había reunido a sus ejércitos desde el abismo y lanzado una invasión. Su objetivo era singular. Apoderarse de la matriz del núcleo, la fuente de energía sagrada que alimentaba la magia y la tecnología del dominio. Con ella, podía deformar el tiempo, controlar la materia y fusionar dimensiones. La guerra empezó con fuego y furia. Nunca terminó. Pasaron 10 años. Los ángeles, desesperados, evolucionaron. Unieron la tecnología con la magia. Sus armaduras portaban runas de luz. Sus armas resonaban con poder y propósito. Pero los demonios eran implacables. Su propia tecnología, brutal y adaptable. Llevan armadura forjada en el fuego infernal, dijo el viejo patriarca. Nuestros cañones de partículas apenas les hacen daño. Y así, cuando el acero falló, los ángeles recurrieron a su interior. A la magia, a los antiguos hechizos de creación y defensa. Sus alas dejaron de ser solo simbólicas. Se convirtieron en armas, aniquilando al enemigo con arcos cegadores de luz y llamas. ¿Funcionó? Preguntó Finn. El patriarca asintió con gravedad. Hasta cierto punto. Logramos detener su avance. Pero la guerra continúa. Ningún bando cede.
El núcleo está a salvo, por ahora. Finn miró a lo lejos, donde el humo se elevaba sobre las torres derruidas. La energía pura allí, no era solo poder. Era potencial. Y peligro. ¿Sigues luchando, no? El patriarca no respondió con palabras. Simplemente miró a Finn y asintió. Chapter 141. Chapter 141. De Battle 1 es cierto, hoy lo hicimos lo mejor que pudimos, pero el resultado no fue satisfactorio. El anciano patriarca suspiró quedamente, y la impotencia en sus ojos conmovió a todos los presentes. Incluso los dioses podían sentir arrepentimiento. ¿Pero no os resististeis también con éxito? Finn dio un paso adelante, con voz firme pero curiosa. Ángeles como ellos no solo poseían tecnología avanzada, sino que también ejercían una magia celestial inmensamente poderosa. Finn pensó que lidiar con los demonios invasores no debería serles imposible. Pero todos lo vieron hace un momento. Aunque al final logramos la victoria, las bajas fueron devastadoras. Sin el apoyo de esos antiguos hechizos mágicos, la resistencia habría sido imposible. Ni siquiera los seres divinos eran invencibles. A veces, incluso los dioses contemplaban con impotencia el caos que escapaba a su control. En ese momento, auge. Otra estruendosa explosión se escuchó desde fuera de la ciudad en ruinas. Simultáneamente, un ángel maltrecho se estrelló frente a ellos, derrapando por el suelo y cayendo sobre una rodilla. Tenía las plumas quemadas y la armadura agrietada. Viejo patriarca. La situación es desesperada. Los demonios atacan de nuevo. Al oír sus palabras, todos los ángeles presentes, excepto Finn y sus aliados, hicieron una mueca. Sus expresiones se tornaron sombrías, atormentadas por el agotamiento. Acababan de superar una batalla catastrófica. Incluso la resistencia divina tenía sus límites. Pero no había otra opción. Por el futuro de esta tierra, morirían luchando si fuera necesario. Mejor nos vamos, dijo Stephen Strange de repente, con voz tranquila pero firme. Después de todo, nos han metido en este lío. Más vale que lo superemos. ¿Cómo podría agobiarte con eso? Respondió lentamente el viejo patriarca. Déjanos encargarnos. Algunos ya hemos superado el siglo. No importará si caemos. Mientras los jóvenes que nos siguen sobrevivan y crezcan, será un nuevo comienzo. Uno se levantó lentamente de su asiento, con la fuerza surgiendo en su envejecido cuerpo. Ahora había determinación, una resolución inquebrantable. Creía que podrían repeler la siguiente oleada de demonios. Y si lo conseguían, ganarían tiempo para la siguiente generación. Eso era todo lo que quería ahora. Ni gloria ni supervivencia, solo tiempo suficiente para que los hijos del cielo desarrollaran sus alas. No digas eso, dijo Finn, acercándose a Strange. Stephen tiene razón. Esto no es solo tu responsabilidad, también nos concierne a nosotros. Si no nos ocupamos de estos demonios, podrían infiltrarse en nuestro universo. Y las consecuencias, serían catastróficas. Su voz no vaciló. Su postura irradiaba determinación. Aunque no tenían la responsabilidad de intervenir, no podían cruzarse de brazos y dejar que esta guerra se extendiera a la realidad principal. Esa destrucción lo dejaría todo marcado. Tú. Los labios del anciano patriarca temblaron. Lo conmovió, no su poder, sino su disposición a apoyarlos. Aunque no eran ángeles, aunque no le debían nada a este mundo, eligieron quedarse. Brice, ve con ellos. Se giró hacia el imponente guerrero ángel que antes había cuestionado su presencia. Su armadura brillaba con un brillo apagado, y el blanco de sus alas estaba manchado de sangre y ceniza. La bondad era sagrada para la orden angélica. Rechazar a sus aliados, por fuertes que fueran, no los haría mejores que los monstruos contra los que luchaban. Si querían sobrevivir, la unidad era su única oportunidad. Entendido, viejo patriarca, dijo Brice con un gesto solemne. Su voz era grave, pero respetuosa. Órdenes eran órdenes, y esta tenía sentido. Más gente significaba más poder. Y ahora mismo, ese poder era lo único que los mantenía con vida. Entonces vámonos, dijo Finn. No esperó la ceremonia. Salió, y el resto del grupo lo siguió. Sus expresiones eran una mezcla de fuego y acero. No se encaminaban hacia una pelea más. Esto era la guerra. Emergieron de las ruinas subterráneas al campo de batalla abierto. Lo que vieron volvió a convertir incluso a los guerreros más endurecidos. Una multitud de demonios se había reunido. Gigantescos, monstruosos y viles. Ni uno solo parecía débil ni delgado. Eran depredadores supremos de una dimensión corrupta. Estaba claro que esta ola era más fuerte que la anterior. Mucho más fuerte. Brice, ¿por qué sigues luchando?
Ríndete, y quizá deje con vida a algunos ángeles, si estoy de buen humor. La voz era gutural, pero las palabras surgían en un inglés humano perfecto. Un demonio de inmenso tamaño se alzaba al frente de la horda. Su cuerpo era una masa retorcida de carne fundida y armadura con púas. Blandía un tridente llameante y emanaba humo de su boca con cada respiración. ¿Es él? Preguntó la bruja escarlata con frialdad, entrecerrando los ojos mientras la magia del caos brillaba en las yemas de sus dedos. Sí, respondió Brise con voz sombría. Ese es el rey demonio. Malric el tocado por el vacío. Es inmensamente poderoso. Ten cuidado, no dudaba de su fuerza. Pero estos demonios nacieron de la oscuridad encarnada. Incluso los ángeles más poderosos habían caído ante ellos. Los humanos, incluso los mejorados, serían desafiados más allá de lo imaginable. A juzgar por tu tono, parece que nos estás subestimando. Wanda giró la cabeza y miró de reojo a Brise. Su expresión era indescifrable. Brise la miró a los ojos, pero no respondió. Sabía que no debía ofender a alguien como ella. Antes de que pudiera decirse más, el campo de batalla estalló. Auge. Una explosión que sacudió el mundo se extendió hacia afuera. Vientos huracanados surgieron del punto de impacto. El aire mismo aullaba. La nieve se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en vapor al instante. Lo que antes era un campo blanco prístino, ahora estaba negro como la obsidiana. La colisión de fuerzas divinas y demoníacas lo destrozó todo. Los árboles se retorcieron violentamente, las raíces gritaron desde la tierra mientras arboledas enteras fueron arrancadas hacia el cielo y arrojadas como lanzas a la vorágine de arriba. Trozos de tierra se desprendieron, lanzados al cielo por pura fuerza, bloqueando el sol. La luz se desvaneció. La tormenta rugió. Los ejércitos se enfrentaron. Acero y magia, carne y fuego, luz y sombra, todo convergía en un caos implacable. Los demonios, desencadenados y sedientos de sangre, rugieron de rabia mientras avanzaban a toda velocidad. Sus cuerpos oscuros surcaron el aire como meteoritos, dejando rastros de corrupción a su paso. El mismo cielo se oscureció bajo su asalto. El suelo se dobló y se agrietó bajo sus pies. Carreteras enteras se derrumbaron. La otrora orgullosa ciudad quedó reducida a escombros. Los edificios se retorcieron y se hicieron añicos. Las torres se derrumbaron. Las protecciones arcanas fallaron y fallaron mientras las ondas de energía pulsaban en todas direcciones, distorsionando la realidad. A través de la bruma de la destrucción, Finn se mantuvo erguido. En su mano sostenía la espada de Visanti, una reliquia otorgada una vez al hechicero supremo por la entidad cósmica Ogor mismo. La espada crepitó con energía celestial, canalizando la fuerza combinada de los Visanti. Zumbó con resonancia divina, tan poderosa que desgarraría dimensiones. Con un grito, se balanceó. El arco de su corte atravesó el campo de batalla como una espada a través de la seda. Varios demonios fueron cortados por la mitad al instante, sus rugidos interrumpidos mientras la sangre y las entrañas salpicaban el campo de batalla. El aire apestaba a azufre y podredumbre. El vapor silbaba de sus heridas mientras su carne corrupta se derretía a la luz de la espada. Finn no se detuvo. Cargó hacia adelante, sin miedo, abriéndose paso a través de las filas enemigas. A su alrededor, sus aliados desataron su furia. La magia del caos de Wanda destrozó a los demonios molécula a molécula. Peter surcó el aire como una flecha, atravesando los ojos de los colosos antes de bombardearlos con granadas repulsoras. Stephen invocó encantamientos del libro de Visanti, creando escudos y armas de luz pura. Y Brise era una tormenta. Surcó los cielos, con sus alas encendidas con fuego celestial. Su lanza se movía como un rayo, y cada golpe derribaba a un demonio del cielo. Auge. Entonces, en un instante, ondas de choque interminables estallaron en todas direcciones desde el epicentro de la colisión entre ambos lados. Formaciones rocosas irregulares estallaron violentamente desde el suelo y fueron arrojadas hacia el cielo por la fuerza del impacto, ocultándolo en una tormenta de tierra destrozada. Fue indescriptiblemente aterrador. Las secuelas de su enfrentamiento no tenían fin a la vista. Ni pausa ni respiro. Se extendieron como una tempestad viviente. Una aterradora onda expansiva atravesó el paisaje. El caos absoluto invadió el campo de batalla. Rocas del tamaño de camiones salieron despedidas por los aires, árboles enteros arrancados del suelo y escombros que se elevaron como una marea hacia el horizonte. El suelo mismo se estremeció con violentos temblores, agitándose y convulsionándose bajo la implacable presión. Todo se estremeció, todo. Los cielos rugieron. La tierra gimió. El tiempo mismo parecía temblar. No pueden resistirse. Los ángeles caerán. Los aniquilaremos a todos.
Uno de los señores demonios se burló, la sed de sangre ardía en sus ojos e irradiaba un aura empapada de locura y matanza. Estás delirando. Las fuerzas angelicales contraatacaron con todas sus fuerzas. Explosiones arcanas de energía divina se desataron como una lluvia de meteoritos, cada explosión amenazando con desgarrar el cielo. Entonces cállate y lucha. El poder del señor demonio se disparó, su aura se expandió en espiral hasta alcanzar un crescendo. Un abrumador orbe negro de pura energía malévola se formó en el vértice de su palma y se disparó hacia adelante con precisión letal. Auge. El sonido del impacto rompió la barrera del sonido. Ángeles y demonios chocaron en el aire en una violenta erupción. El mundo respondió de la misma manera. Grietas rasgaron la corteza terrestre, extendiéndose como una telaraña desde el epicentro. Profundas fisuras se excavaron en el suelo, y las formaciones rocosas de antes volvieron a ser lanzadas al cielo como eyecciones volcánicas. Fue como si hubiera ocurrido un terremoto de categoría 8. Todo lo que antes había sido destruido ahora se derrumbó por completo. Ruinas sobre ruinas. Como un castillo de arena arrastrado por un huracán, los restos del campo de batalla se desintegraron bajo la presión. Entonces, Finn se movió. Con un movimiento rápido, levantó la espada de Visanti, una espada radiante que brillaba con energía sobrenatural otorgada por los dioses de las artes místicas. La luz de la espada cortó el cielo como un cometa, tan cegadora que parecía que el mundo mismo podría fracturarse. La energía de la espada explotó hacia afuera en una ola, un tsunami de destrucción, acompañado de vientos aulladores que gritaban como un tornado monstruoso. Auge. Una inmensa presión se extendió por el campo de batalla. No era solo poder, era presencia. La clase de dominio divino que quebrantaba voluntades y destrozaba la determinación. Una fuerza tan absoluta que redefinió el campo de batalla en un instante. El aura demoníaca que una vez cubrió los cielos se hizo añicos como vidrio, comparado con lo que Finn acababa de publicar. No fue nada. Retumbar. Una oleada de energía espiritual pura se desató, una corriente abrumadora que consumió cada centímetro de espacio entre el cielo y la tierra. Cada molécula de aire vibraba con un poder caótico. Las mismas leyes de la realidad parecieron flaquear. Segundos antes, los ejércitos demoníacos se habían extendido por el cielo como un frente tormentoso, proyectando miedo como un ser vivo. Su mera presencia había destrozado la moral de mortales y celestiales por igual. Pero ahora estaban impotentes. La opresiva nube de miedo que habían arrojado sobre el mundo se evaporó en un instante, barrida por la furia de Finn. Aún flotaban en el aire, oscureciendo el cielo en masa, pero el miedo había desaparecido. Su poder había desaparecido. Su dominio había desaparecido. No eran más que mosquitos, temblando ante la cara de un dios. Los ángeles, mientras tanto, se elevaban con renovado vigor, impulsados por la oleada de energía. Sus formaciones, antes vacilantes, ahora irradiaban una unidad y un poder aterradores. Los rostros de los demonios se distorsionaron por el miedo. En lo que quiera que se hubiera convertido Finn, quienquiera que fuese realmente, solo sabían una cosa. No pudieron igualarlo. La coerción era asfixiante, de escala cósmica. Ilimitada como el mar. Irresistible como la gravedad. En un solo suspiro, el mundo entero fue tragado por esta abrumadora presión. Ese poder, esa marea celestial, surgió de nuevo, corriendo directamente hacia la temblorosa horda de demonios. Culo. Los gritos resonaron en el aire. Decenas de demonios chillaron mientras la ola de energía los consumía, destrozando sus defensas como si fueran papel de seda. Estaban indefensos, como gotas de agua ante la ola rompiente de un huracán. El abismo se había abierto. La desesperación los atrapó. El miedo los aplastó. Cayeron del cielo como juguetes rotos, con el cuerpo inerte y el ánimo destrozado, estrellándose contra el suelo en ruinas. Rugido. Más demonios comenzaron a gemir y a chillar, la locura se apoderó de sus mentes. Aullaban como animales acorralados, consumidos por el terror existencial. Sus gritos resonaron en todo el campo de batalla, atravesando el caos. Brice, en lo alto del cielo, entre los ángeles, se quedó mirando, paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. La voz se le quebró en la garganta. Fue irreal. ¿Podría realmente existir tal poder? ¿Podría este único ser, este guerrero solitario, acabar verdaderamente con las fuerzas demoníacas casi sin esfuerzo? ¿Podría ser realmente divino? Las figuras que rodeaban a Finn se detuvieron en seco, atónitas ante la demostración de poder. Todos se volvieron hacia él. Hacia el hombre que había cambiado el curso de la situación con un solo golpe. ¿Quién es él? ¿Un celestial? ¿Un hechicero? ¿Un arma viviente creada por las entidades cósmicas?
Incluso Brice, que al principio había descartado a Finn y sus aliados como simples mortales, no podía conciliar lo que estaba presenciando. Esto no era solo poder. Fue la aniquilación encarnada. Finn permaneció inmóvil en el aire, con la espada de Visanti todavía brillando en su mano. Ya no era solo un hombre. Era una fuerza de la naturaleza. No te quedes ahí parado. Tenemos que ayudarlo. La voz de Brice finalmente resonó, rompiendo el aturdido silencio. Los ángeles salieron de su trance. Brice había cambiado. La incredulidad había dado paso a la reverencia. Cualquier duda que hubiera albergado se había desvanecido. Al mismo tiempo, sosteniendo la espada de Visanti, Finn corrió hacia los demonios restantes, luciendo como un dios de la guerra verdaderamente invencible. La energía arcana de la espada se extendió por el cielo, e incluso el espacio mismo comenzó a temblar. El siguiente segundo, todo ruido y movimiento en el reino quedó en un silencio sepulcral. Una ola de frialdad y desapego se extendió por cada rincón del campo de batalla. Aquellos que aún estaban atrapados en la fiebre del combate sintieron que la atmósfera cambiaba. Hace un momento, el aire ardía como fuego, los corazones latían con adrenalina. Ahora, todo se había transformado en un páramo helado, tan frío que desgarraba carne y espíritu por igual. Capa tras capa de presión aplastante se agitaba locamente en el aire, cada ola más sofocante que la anterior. Y luego, zumbido. Un aterrador estallido de poder explotó desde la espada de Visanti en el agarre de Finn. Era como una marejada de energía, apilada sin fin, estrellándose hacia afuera sin piedad. Incluso el sol que había encima pareció atenuarse varios tonos en ese instante. La fuerza bruta, antigua, imponente, primordial, descendió sobre el campo de batalla, paralizando cada pensamiento y cada latido. Nadie se atrevió a moverse. Auge. Un torrente de energía enorme y abrumadora brotó de la espada de Visanti, envolviendo a Finn en una tormenta de destrucción mágica. El suelo tembló violentamente bajo él. Su aura de espada, inmensa y terrible, atravesó la tierra. La tierra se abrió. Incluso antes de que la energía realmente explotara, su presión por sí sola fracturó la superficie, enviando grietas irregulares que se extendieron hacia afuera como telarañas a través del campo de batalla. Al mismo tiempo, cada meteorito que se desplazaba cerca de la atmósfera superior, e incluso los satélites orbitales, temblaban como si fueran golpeados por fuerzas invisibles. Incluso el Sol, el centro del sistema solar, reaccionó violentamente. Su superficie se incendió con erupciones descontroladas de plasma, expulsando luz ultravioleta y radiación en un estallido desenfrenado. En ese momento, todo el sistema solar brilló de forma antinatural y resplandeció con un resplandor cegador. El Sol, aunque aún poseía miles de millones de años de vida, comenzó a temblar en su núcleo, profundamente perturbado por la energía de la espada sobrenatural que surgía a través del espacio. Parecía como si pudiera implosionar. La situación debajo del suelo no era mucho mejor. Los edificios cercanos al campo de batalla ya habían comenzado a derrumbarse. Los cimientos se derrumbaron bajo la presión cada vez mayor, y el alcance de la espada aún no se había manifestado completamente. Como un huracán de cuchillas, la energía de la espada surgió cada vez más hacia afuera. Todo a su paso, tierra, cielo, materia, luz, tembló en respuesta. Las estrellas de arriba parpadeaban erráticamente. Toda la región se había vuelto frágil, como una fina lámina de vidrio a punto de romperse bajo un peso insoportable. Desaparecerás de este mundo para siempre. Finn, con la mano envuelta alrededor de la espada de Visanti, canalizó una energía mágica colosal hacia su hoja. Un estallido de fuerza pura trazó un arco cegador en el campo de batalla, cortando el suelo y provocando aún más destrucción. Las grietas se ensancharon y profundizaron, y toda la masa continental se tambaleó al borde del colapso. Si crees que puedes destruir nuestra raza demoníaca, piénsalo otra vez. El rey demonio rugió. Los demonios restantes avanzaron con furia, irradiando magia caótica pura. Su energía se concentró en un orbe monstruoso de poder denso y brillante. Una esfera de convergencia del fuego infernal. Quemó el campo de batalla a su alrededor. Incluso las raíces de los árboles destrozados, animadas por la magia residual, volaron hacia él como atraídas por la gravedad. El poder de esa esfera fue suficiente para destruir el propio avión. Auge. A medida que la esfera se intensificaba, toda la dimensión, un reino de bolsillo aislado y protegido durante mucho tiempo por encantamientos, comenzó a temblar sin control. La magia tembló. El tejido de la realidad se deformó. Densas grietas astillaron cada centímetro del cielo y del suelo. El rey demonio sabía la verdad. Una vez que la esfera alcanzara la carga máxima, no necesitaría ninguna amplificación adicional. Esto por sí solo podría incinerar planetas.
El rey levantó el otro brazo. Colapso dimensional localizado. Una fuerza más allá de la comprensión ordinaria, que manipulaba el espacio local, entró en acción y envolvió a Finn. La intención del rey era clara. Eliminar a Finn antes de que pudiera atacar de nuevo. Pero Finn simplemente miró a su alrededor. El reino, esta dimensión sagrada, se estaba desmoronando. Y aún así, no se resistió. Dejó que la fuerza espacial lo envolviera. ¡Sas! Al momento siguiente, Finn levantó una mano. Un manto de energía de sombra se fusionó en su palma, formando una docena de hojas etéreas y afiladas. Con un movimiento los lanzó hacia adelante. En el momento en que perforaron la esfera de fuego infernal, toda la energía aterradora desapareció. La presión que distorsiona la realidad se acabó. El reino inestable estabilizado. La locura se calmó como borrada por voluntad divina. Incluso la esfera de fuego infernal, a segundos de destruirlo todo, se disolvió sin dejar rastro. ¿Qué acaba de pasar? La voz del rey demonio se quebró por la incredulidad. Esa esfera contenía la ira de todos los demonios presentes. Se suponía que sería su última carta. Sin embargo, fue desmantelada antes de que se desatara por completo. Los demás demonios se quedaron congelados. El campo de batalla, que alguna vez fue una zona de guerra, ahora se sentía extrañamente tranquilo. Auge. Antes de que pudieran recuperarse, la espada de Finn se balanceó una vez más. La explosión de energía mística que surgió de él estaba más allá de toda comprensión. La hoja cortó a los demonios como si cortara vapor. Sus enormes cuerpos fueron destrozados sin esfuerzo. Algunos demonios, recuperando la claridad demasiado tarde, intentaron huir. Ninguno tuvo éxito. Incluso un roce con la luz de esa espada era fatal. El rey demonio, todavía en shock, apenas reaccionó antes de que la espada lo golpeara. El impacto partió su enorme figura en pedazos y la espesa sangre demoníaca brotó en ríos por el suelo. El aire se espesó con el hedor a azufre y podredumbre, un olor tan repugnante que quemaba en la garganta. Tan picante que podría provocar arcadas incluso a los guerreros más endurecidos. El siguiente segundo, de las palmas de Finn emergió una niebla negra que se arremolinaba. Estos olores son repugnantes. En ese momento, la bruja oscura, Wanda Maximoff, dio un paso adelante de repente, cubriéndose la boca y la nariz con una mano mientras fruncía el ceño ligeramente. Para ella, los demonios que yacían frente a ellos eran como cadáveres en descomposición, y el hedor le revolvía el estómago. ¿No está mejor ahora? Finn sonrió con serenidad mientras otra oleada de aura oscura emanaba de su cuerpo. En un instante, el hedor pútrido del aire desapareció sin dejar rastro. Aún así, algo le intrigaba. La fuerza de estos monstruos no era especialmente aterradora. De hecho, eran bastante débiles. Y aún así, habían aguantado tanto tiempo contra Ángel. Eso no cuadraba. Está mucho mejor, pero ¿volverán? Wanda seguía frunciendo el ceño con preocupación. A pesar de lo poco impresionantes que parecían individualmente estos demonios, su número y tenacidad no eran nada despreciables. Si el enemigo se reagrupara y atacara nuevamente, todo el linaje de los ángeles podría verse en peligro, arrastrando aún más problemas a este lío. No debería ocurrir en el corto plazo. En ese momento, Brice avanzó lentamente, con la mirada recorriendo los restos del demonio. Los miembros cortados, la carne destrozada y la sangre acumulándose en riachuelos bajo sus pies. Comprendía la mentalidad del enemigo. Lanzar un ataque frontal nunca fue una táctica predilecta, a menos que estuvieran desesperados o fueran estúpidos. Y estos demonios no eran tontos. Arriesgarse a otra ofensiva contra guerreros como Finn sería una invitación a la aniquilación. Después de todo, incluso los demonios temían la ira del místico. ¿Entonces no tienen una mejor manera de contenerse el uno al otro? Stephen Strange dio un paso adelante, hablando lentamente mientras miraba a Brice. Había recopilado fragmentos de la antigua disputa entre la Orden Angélica y los demonios infernales de boca del viejo patriarca. Comprendió que esto no era algo que una sola batalla pudiera resolver. ¿Qué opinas? Brice lo miró fijamente a los ojos y respondió con otra pregunta. Tal como había dicho Esteban, si hubiera habido mejores caminos, no habrían soportado 2 guerras en un solo día. Al oír esto, Esteban se quedó en silencio. Él lo comprendió. No se trataba de conflictos surgidos de una mera estrategia. Eran antiguos, fundamentales. Vámonos. Los demonios han sido eliminados de esta zona. Deberíamos informar al patriarca y dejar que él decida qué sigue. Brice hizo un gesto al grupo y luego los condujo de regreso al salón central tallado en los acantilados de piedra celestial. Al poco tiempo llegaron.
Dentro, el viejo patriarca y varios ángeles ancianos estaban en una intensa discusión, la energía fluía sutilmente entre ellos como murmullos celestiales. En cuanto el grupo entró, el anciano patriarca se giró, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. Su mirada se posó de inmediato en Finn y Brice. Finn, Brice, por fin han vuelto. ¿Cómo está la situación? Su voz era lenta, pero de una autoridad inmensa. Necesitaba saber si la amenaza demoníaca había sido completamente erradicada. La fuerza del grupo de asalto demoníaco era considerable. Si no se les controlaba, los demonios se reagruparían, reforzarían sus fuerzas y desbordarían sus defensas. Ese era un riesgo que la línea de sangre angelical no podía permitirse. Viejo patriarca, la situación es la siguiente. Brice dio un paso adelante y habló cerca del oído del patriarca, relatando cada momento de la batalla con detalles precisos. Mientras hablaba, la expresión del viejo patriarca cambió de la calma a la incredulidad y luego al asombro. Se volvió hacia Finn con los ojos muy abiertos, no con miedo, sino con reverencia. ¿Quieres decirme, Finn, de verdad fuiste tú quien eliminó a esos demonios? El patriarca se levantó lentamente de su asiento de piedra, unas alas de luz lo elevaron suavemente en el aire mientras flotaba hacia Finn y los demás, con los ojos fijos en el humano con asombro. Si hubieran necesitado la ayuda de los ángeles para derrotar al rey demonio, habría sido comprensible. Pero descubrir que este joven humano, y su grupo, lo habían logrado sin ayuda de nadie, eso rayaba en lo imposible. Sin adornos divinos. Sin rituales cósmicos. Solo una espada. Solo poder. Y aún así, de alguna manera, habían aniquilado a una legión entera de demonios, e incluso habían hecho pedazos al propio rey demonio. Su fuerza no era igual a la de los ángeles. No, fue mucho más allá. Apenas podía creerlo. ¿Un hombre nacido mortal ejerciendo tal poder? ¿Podría ser que Finn ya hubiera alcanzado la cima de la habilidad mortal? ¿Podrías decir eso? Finn esbozó una sonrisa irónica, restándole importancia. No le gustaban mucho los títulos ni los elogios. La verdad es que prefería pasar momentos tranquilos con Wanda mucho más que bañarse en gloria. Pero esta situación no era algo que pudiera ignorar. La misteriosa entidad, una anomalía que amenazaba múltiples realidades, llegaría en cuestión de meses. Para entonces, necesitaría el apoyo incondicional de Kamar-Taj y sus defensores. Y si decidiera quedarse ahí ahora, no tendría derecho a pedirles ayuda más tarde. Así que realmente esto fue solo un favor. Sea cual sea el motivo, has resuelto la crisis. En nombre de toda la raza angelical, te ofrezco nuestra más profunda gratitud. El viejo patriarca y todos los demás ángeles detrás de él se inclinaron al unísono, con las alas brillantes bajadas en reverencia y los ojos reflejando un sincero respeto. Finn levantó la mano para protestar, pero ya era demasiado tarde. Ya se habían inclinado. Se rió entre dientes y le restó importancia con un gesto. Eres demasiado educado. Hicimos lo que teníamos que hacer. Simplemente no quería que tu problema se convirtiera en una amenaza multiversal. Hablaba en serio. No eran simples ataques aleatorios. Era una fractura, una posible ficha de dominó en un juego más grande. Viejo patriarca, intervino Brice con una extraña sonrisa, volviéndose hacia los demás, ya que estos invitados nos ayudaron a eliminar a los demonios, ¿no deberíamos preparar un festín? Sus palabras sorprendieron a Finn. Brice era de esos hombres con un poder mediocre, pero cuyo orgullo se elevaba por encima de las montañas. Que ofreciera gratitud y comida, era sencillamente asombroso. Gracias, respondió Finn, mirando a Brice con curiosidad. Aún recordaba el tono arrogante que Brice había usado antes. Pero ahora, respeto genuino. Así es. Preparen un festín. No los hagan esperar. Ordenó el anciano patriarca, volviéndose hacia los ángeles más jóvenes, quienes inmediatamente obedecieron. Finn, amigos, por favor, seguidme. Bueno, oye, la comida gratis es comida gratis, dijo Finn con una sonrisa, tomando suavemente la mano de Wanda mientras seguían al patriarca. Pudo haber sido un día devastado por la guerra, pero hubo peores formas de terminarlo. Poco después, el viejo patriarca abandonó el salón con todos y voló hacia la ciudad que se encontraba no muy lejos de ellos. Después de todo, todos los presentes eran entidades angelicales o hechiceros, por lo que no había ninguna preocupación sobre su capacidad de volar. Pronto, bajo la guía del anciano patriarca, todos llegaron a los altos edificios que tenían frente a ellos. Todo el lugar irradiaba una energía sagrada, como si nunca hubiera estado contaminado por la corrupción ni la maldad. Bajo ellos, una enorme cascada caía, su agua fluía como oro líquido.
Cada arroyo brillaba como si estuviera hecho de la propia piedra del alma, deslumbrante hasta el punto de ser cegador. ¿Dónde está este lugar? La bruja oscura bajó la mirada y vio la cascada dorada. La curiosidad la venció y preguntó. Este es el Santum Purificatum, respondió el anciano patriarca con voz serena pero autoritaria. Es un lugar sagrado que nuestra orden angélica usa para purificarnos después de un conflicto. Muchos de los demonios con los que luchamos están impregnados de energía infernal, magia del caos, maldiciones de engendros del abismo, fragmentos de la influencia de Mefisto. Debemos purificarnos de todo rastro. Añadió con una leve sonrisa. Y, ya que todos nos han ayudado enormemente, los invito a unirse a nosotros en el ritual de purificación. Un acto simbólico, sí, pero también espiritualmente vital. Considérenlo tanto gratitud como necesidad. Dado el peso de su alianza, habría sido de mala educación no extender una oferta así. Entonces gracias, viejo patriarca. Finn y los demás respondieron con sonrisas educadas. La verdad es que Finn también sentía curiosidad por el lugar. Y la idea de bañarse cerca de la bruja sin duda endulzaba la experiencia, aunque nunca lo admitiría en voz alta. La bruja oscura notó la leve sonrisa de Finn y puso los ojos en blanco. Un destello de irritación la invadió. Después de todo, era él por quien había desarrollado sentimientos. Apartó ese pensamiento, prefiriendo no pensar en esas distracciones. No mucho tiempo después, llegaron al lugar sagrado, y de cerca era aún más vasto. Dos enormes estatuas de arcángeles, semejantes a antiguos guardianes celestiales, con las alas desplegadas y halos brillantes como soles, se alzaban en la puerta. La atmósfera irradiaba poder y orgullo, no un santuario frágil, sino una fortaleza eterna forjada en la resiliencia. ¿Ustedes, los angelicales, viven en un lugar como este? ¿No les preocupa que se infiltren demonios? La pregunta de Finn fue directa y tomó a los ángeles con la guardia baja. Muchos de ellos rieron suavemente. Mientras el anciano patriarca los guiaba, explicó con paciencia. Aunque nuestra fuerza angelical no rivaliza con la fuerza bruta de los ejércitos de los engendros del infierno, en defensa somos inigualables. Hemos activado la égida celestial, un artefacto derivado de la antigua tecnología de escudos Cree, fusionado con las protecciones mágicas del Santum Santorum. Incluso el mismísimo rey demonio, si volviera a alzarse, tendría dificultades para penetrarla. Hablaba con orgullo, con la confianza grabada en su rostro. Estos artefactos no eran solo reliquias. Eran la base de su supervivencia, lo que les permitía sobrevivir a incontables guerras. Definitivamente, añadió Brice, un guerrero angelical que había guardado silencio hasta ahora. Sin la égida, no habríamos sobrevivido. Es lo que ha permitido que nuestra orden sobreviva todo este tiempo. ¿El demonio del mago? Finn y los demás parecían desconcertados. No entendían bien el término. ¿Qué quieres decir con demonio del mago? ¿Acaso los demonios y los hechiceros no son entidades separadas? Preguntó Stephen, frunciendo el ceño. Su tono era escéptico. Un hechicero tradicional nace de la estructura, la disciplina y el equilibrio interior, continuó Stephen. Esos demonios con los que luchamos irradiaban puro caos y energía infernal. La magia no funciona así. Al ver la duda en sus rostros, el anciano patriarca aclaró. No te equivocas. Pero ciertos demonios, una vez que adquieren nuestra reliquia, el núcleo lumen, experimentan una transformación. Conservan su esencia demoníaca, sí, pero obtienen acceso a la magia estructurada. Magia oscura. Es el equivalente a otorgarle a un titán loco los poderes del hechicero supremo. Y eso, dijo con gravedad, era la razón por la que los demonios nunca dejarían de perseguirlos. Había demasiado en juego. ¿Núcleo lumen? Preguntó Finn frunciendo el ceño. ¿Qué clase de reliquia causaría tal nivel de obsesión? No estaba solo. Tanto las brujas como incluso Spider-Man se acercaron con interés. El anciano patriarca volvió a mirar a Brice, quien asintió y explicó. El núcleo lumen es un rayo nexo, formado a partir de la antigua convergencia de líneas ley que recorren el multiverso. Equilibra todas las formas de magia. Caótica, elemental, divina. Puede regular y estabilizar la energía de maneras que ningún artefacto en la Tierra ha logrado. Señaló un rayo brillante en la distancia, que se disparaba hacia las nubes como el propio Bifrost, aunque este era más puro, menos tecnológico, más arcano. Todos se giraron a mirar. No parece sólido, dijo Spider-Man, ajustándose las lentes. Es como, invisible a menos que enfoques. Puedo sentirlo, dijo la bruja oscura en voz baja. La energía. Es, intensa. Podría estar reaccionando a tu conexión con el Darkhold, comentó Finn. Tiene sentido que tenga resonancia.
Igual, asintió la otra bruja. No es tan fuerte, pero definitivamente está ahí. Exactamente por qué lo quieren los demonios, dijo Finn con calma. Cualquier cosa que les permita romper sus limitaciones merece la pena luchar a muerte por ella. El viejo patriarca gritó. Ya casi llegamos. Unos minutos más tarde, entraron en la cámara más interna. Les esperaba un gran salón bañado por una luz dorada, adornado con candelabros flotantes, instrumentos divinos y suficiente comida para rivalizar con un festín acandiano. El suelo relucía como los salones de Asgard, y a ambos lados, ángeles femeninos se erguían en formación, serenos pero poderosos, como sacerdotisas guerreras. Por favor, tome asiento. La comida no es nada extravagante para los estándares midgardianos, pero está preparada con esmero, dijo el patriarca con calidez. Los invitados encontraron dónde sentarse. Finn, las brujas, Stephen, Spider-Man. Miraron la mesa con genuina hambre y asombro. No tienes que ser educado, Finn, dijo el viejo patriarca con una sonrisa. Esto es para ti. Sin tu ayuda, nuestro santuario habría quedado reducido a cenizas. La invitación fue sincera y Finn asintió en agradecimiento. Mientras se atrincheraban, la tensión del campo de batalla se disipó ligeramente. Pero, en el fondo, todos sabían que estaba lejos de terminar. Chapter 146. Chapter 146. 1. Sobre la mesa, una extravagante variedad de exquisiteces se extendía por doquier, sin dejar rincón alguno sin probar. La riqueza del festín era abrumadora, y la gran variedad de platos deslumbraba la vista. La fragancia era embriagadora. No era solo el aroma de la buena comida, era algo más. Algo encantador. El aroma parecía elevarse y elevarse, elevando el espíritu hasta el mismísimo cielo, como si saborearlo despertara sentidos que llevaban mucho tiempo dormidos. Estos alimentos son suplementos excepcionales. Para nuestro linaje angelical, pueden retrasar los efectos del envejecimiento, que afectan incluso a quienes tienen una mayor longevidad. Para ti, refinarán tu apariencia, harán que tus rasgos sean más radiantes y definidos, e incluso eliminarán las impurezas de tu organismo. Los beneficios son significativos. Brice sonrió mientras hacía un gesto para que todos se relajaran y disfrutaran. Esto no era mera hospitalidad. Era reverencia. La casa angélica ofrecía su más alto respeto a los huéspedes, y ahora, a sus benefactores. Después de todo, no hace mucho, estos mismos huéspedes los habían defendido con una fuerza inquebrantable. La sonrisa de Brice contenía una gratitud más profunda que las palabras. Brice tiene razón, come rápido antes de que se enfríe, añadió el anciano patriarca con amabilidad, con un tono cálido y sincero. No había rastro de arrogancia en su actitud, solo humilde hospitalidad. Tengo que decirlo, dijo Finn, sonriendo mientras miraba por encima de la mesa, ustedes, los ángeles, realmente saben cómo tratar bien a sus 22 invitados. Había un tono burlón en su voz, pero no dudó en recoger sus cubiertos y hacerles una señal a los demás. No había necesidad de formalidades. Sinceramente, Finn no esperaba tanta generosidad. No de una familia celestial tan antigua y orgullosa. ¿No es normal?, respondió el viejo patriarca con un gesto despreocupado de la mano. Nos salvaron. Lucharon contra esas entidades demoníacas que casi destruyeron nuestro santuario. No son huéspedes, son héroes. Nuestros benefactores. Por esta razón, solo lo mejor era aceptable. Incluso la comida estaba impregnada de su energía sagrada. No era magia ni tecnología, sino algo más puro. Rebosaba de fuerza luminosa. Especialmente para quienes tenían formación mística, era un tesoro de potencial. Nos tomamos muy en serio el acto de honrar a nuestros benefactores, añadió el viejo patriarca con voz sincera. Es un honor, respondió Finn, negando con la cabeza. Hicimos lo que cualquiera debería haber hecho. Nada más. Las risas resonaron por el salón al comenzar el festín. Los platos tintinearon, las copas se alzaron, y la energía de la camaradería llenó el espacio como el calor de una chimenea. Los invitados devoraron los platos como si no hubieran comido en días. Y entonces, comenzó el cambio. Al principio sutil, luego innegable. Una oleada de energía recorrió sus cuerpos, sorprendiéndolos a todos. Una sensación extraña, pero no desagradable, bullía en sus entrañas, como si algo antiguo y poderoso hubiera despertado. Con cada bocado, la misteriosa fuerza de la comida penetraba más profundamente en sus cuerpos. No era solo digestión, era alquímica. Como chispas que fluían hacia adentro y se unían en un núcleo radiante. Y luego llegó el calor, bajo, creciente, centrado en el abdomen inferior. Luchó por liberarse. ¿Qué pasa? Finn, ¿estás bien?
Preguntaron las dos brujas al unísono, con preocupación en los ojos. Sus miradas se clavaron en él, notando que el sudor empezaba a gotearle de la frente. Finn no habló. Pero no era solo él. El Dr. Stephen Strange también se secó la frente. Incluso Peter Parker, el mismísimo Spider-Man, se retorcía en su asiento. Los ojos de Wanda se pusieron escarlata. El aire cambió. ¿Qué les hiciste?, espetó, con un tono cortante como la obsidiana. La magia del caos escarlata surgió de sus dedos. Estaba lista para atacar, y todos en la sala sintieron cómo la presión aumentaba. Esto no fue una negociación. Esto fue una advertencia. Finn era suyo, y ningún banquete celestial, ningún engaño angelical, iba a hacerle daño. Por favor, no me malinterpreten, intervino rápidamente el viejo patriarca con tono urgente. Como mencioné antes, la comida está diseñada para mejorar y purificar. Estos efectos son parte de ese proceso. No hay nada dañino aquí, solo transformaciones beneficiosas. Era sincero, pero también estaba desesperado por no provocar un conflicto. No allí. No ahora. No querían convertir una celebración en una guerra. Sobre todo con sus salvadores. «Estamos bien, bruja». «No hace falta una reacción dramática», dijo Stephen Strange por fin, exhalando lentamente. Asintió firmemente al patriarca. «Gracias. Lo presiento. Mi núcleo mágico se siente mejorado. Como si me hubieran alineado con algo ancestral». Peter y Finn asintieron en señal de acuerdo, y su incomodidad anterior se desvaneció en asombro. Las dos brujas fruncieron el ceño. «Entonces, ¿por qué no hemos sentido nada?», preguntó el más oscuro. Antes de que el anciano patriarca pudiera responder, Finn levantó una mano, hablando por fin entre el sudor y la sensación. «Probablemente se deba a tu conexión con el Darkhold. Ese tomo te envuelve el cuerpo y el alma en encantamientos protectores. Podría estar bloqueando fuerzas místicas externas, incluyendo esto». Las brujas parpadearon, digiriendo la revelación. Tenía sentido. El Darkhold era un libro maldito de poder inconmensurable. Protegía, pero a un precio. Wanda miró su mano. No había habido ningún cambio. Ningún calor. Nada. ¿Podría ser esa realmente la razón?, preguntó suavemente, casi decepcionada. Finn asintió. Eso es justo lo que sospecho. Solo entiendo una parte de cómo funciona. ¿Pero por qué cambiaste entonces?, preguntó la bruja más oscura, frunciendo el ceño. Tú también has incursionado en el Darkhold, ¿verdad? Finn se encogió de hombros. No lo sé. Quizás porque no me sumergí tan profundo como tú. O quizás porque, se volvió hacia el anciano patriarca. Probablemente tengas la verdadera respuesta. Todas las miradas se volvieron hacia el ángel anciano, que se había quedado en silencio. Si tuviera que adivinar, comenzó el patriarca, con los dedos entrelazados, es porque sus cuerpos llevan un residuo de oscuridad, justo el suficiente para interferir. Las fuerzas místicas que ejerce nuestra familia son brillantes y puras. Esa polaridad podría ser la razón. La sala quedó en silencio por un momento, todos reflexionaron. Tenía sentido. El Darkhold no solo enseñaba, sino que infectaba. Alteraba el alma, la envolvía en sombras. Quienes lo tocaban a menudo regresaban transformados. Poderosos, sí, pero tocados por algo más profundo, antiguo y oscuro. Ya veo, dijo Wanda, mirando su vaso vacío, con la voz teñida de arrepentimiento. Qué lástima. También habían bebido el vino. Pero a diferencia de los demás, no habían sentido ningún florecimiento de poder. Ni calor. Ni resplandor. Eran mujeres, sí, pero también brujas, profundamente ligadas a la oscuridad. Y eso hizo toda la diferencia. No te preocupes, dijo Finn con una leve sonrisa, percibiendo su decepción. Practicaste con el Darkhold. Tu esperanza de vida superará con creces la de cualquier otra persona. Ella lo miró y una leve sonrisa se dibujó en sus labios a pesar de la situación. Sobre la mesa, los rostros de todos estaban llenos de alegría. De desconocidos al principio, rápidamente se convirtieron en buenos amigos que hablaban de todo. Aunque los demás eran ángeles, seres de gran poder y origen antiguo, su naturaleza inherentemente amable hizo que fuera fácil para Finn y los demás vincularse con ellos. Después de la comida, el anciano patriarca los condujo hacia la fuente del rayo de luz. Como habían mostrado interés, no hubo problema. Más importante aún, Finn y su grupo eran considerados aliados cruciales, incluso salvadores, de la raza angelical. Por eso el viejo patriarca estaba tan dispuesto a guiarlos hacia el corazón del lugar sagrado. En camino, el anciano patriarca no mostró arrogancia, sino que los acompañó mientras compartía la historia y el legado de su especie.
La Orden Angélica, como explicó, se había dispersado por las estrellas tras un evento catastrófico durante las guerras celestiales. Pero aquí, en esta pacífica dimensión de bolsillo, habían encontrado refugio. Lo que ahora llamaba el refugio angélico. Finn y los demás estaban intrigados y escuchaban atentamente. Ni una sola expresión de aburrimiento o impaciencia se reflejó en sus rostros. ¿El poder que obtuvieron los ángeles provino de ese rayo de luz?, preguntó Stephen con voz pensativa. Dirigió la mirada hacia la columna de energía parpadeante en la distancia, sumido en profundas reflexiones. Había quedado impactado desde su primer encuentro con los ángeles. La energía que los rodeaba era inmensa, comparable a los campos de energía generados en universos de bolsillo o incluso a los conectados con la dimensión oscura. No era muy diferente de la realidad donde la bruja escarlata desenredó los hilos del multiverso. Y eso fue lo que lo sobresaltó. Es casi exacto decir eso, respondió el patriarca. Pero ese rayo también es extremadamente peligroso. Sin suficiente poder, el simple hecho de acercarse puede quemarte por completo. Su voz se volvió seria. Ni siquiera él, con sus milenios de existencia y su aura divina, se atrevió a acercarse a ella con indiferencia. Solo cuando todos los ángeles se reunieron e invocaron una barrera divina reforzada por encantamientos sagrados, pudieron resistir la intensidad. Entonces, según lo que dices, ¿eso no significa que no puedes absorber su poder directamente?, preguntó Finn, desconcertado. Si es tan volátil, ¿no se arriesgaría tu gente a ser destruida con solo acercarse? Brice captó la confusión de Finn e intervino con una explicación tranquila. No exactamente. La energía emitida por el rayo es abrumadora, sí, pero nuestra gente posee una forma única de magia celestial, una que puede neutralizar gradualmente su naturaleza destructiva. Esto nos permite obtener poder sin sufrir daño. Finn y los demás asintieron, comprendiendo ahora el matiz. Eran técnicas sagradas que no debían discutirse a la ligera, y aunque habían estrechado lazos, era evidente que algunos conocimientos debían mantenerse en privado. Sin embargo, dijo el anciano patriarca con una cálida sonrisa, una vez que lleguemos al rayo, pueden probarlo ustedes mismos. Si logran resonar con él, el poder interior será suyo. Brice parecía querer decir algo, pero guardó silencio. De la batalla anterior, percibía que estos forasteros, especialmente Finn, no eran más débiles que sus propios guerreros de élite. Eso le preocupaba. Si lograban extraer energía del rayo, una parte significativa de ese poder sagrado podría ser consumida. El anciano patriarca notó la vacilación de Brice y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Su mirada transmitía confianza. Déjalo estar. Brice se relajó. Bajo el liderazgo del viejo patriarca, el grupo finalmente llegó a la estructura que sostenía la viga. El Bifrost angélico. Los pájaros planeaban sobre sus cabezas y el cielo resplandecía como una cúpula de cristal. Todo el lugar irradiaba una sensación de paz sagrada, como un santuario intacto por el caos del multiverso. Bajo ellos, el puente brillaba tenuemente, la energía sagrada fluía por la superficie como ríos divinos. Se extendía lejos, su extremo oscurecido por la luz misma. Finn, ¿no se parece este puente al Bifrost de Asgard?, preguntó Wanda con ojos brillantes de curiosidad. Recordaba vívidamente su visita a Asgard. Había observado sus paisajes y estructuras discretamente, capturando y memorizando gran parte de ellos. El parecido aquí le devolvió esos recuerdos con claridad. No es así, respondió Finn sonriendo. Pregúntale a Thor. Él lo sabe mejor que yo. Thor rió entre dientes, abriendo los brazos. Lee dice la verdad. La artesanía es diferente, pero la resonancia espiritual, esta estructura, parece haber sido modelada a partir de nuestro Bifrost. No es una copia, sino una réplica. Miró hacia la viga. Estaba distante, casi inalcanzable, pero su energía ondulaba con cada paso que daban. Aunque no era opresivo, el resplandor estaba siempre presente. Suave pero absoluto. Finn, ¿no te gustaría que pudiéramos caminar por este puente para siempre?, murmuró Wanda, con una voz llena de añoranza. Este lugar tenía una serenidad que rivalizaba con la nobleza de Asgard. Pero la sensación era diferente. Asgard te hacía sentir como si estuvieras en pie, listo para afrontar cualquier desafío. Este lugar te hacía querer quedarte para siempre, soltar las cargas y simplemente existir. Ambos eran poderosos, pero uno invitaba a la guerra y el otro a la paz. Si deseas volver, nuestra orden angélica te recibirá con los brazos abiertos, dijo el anciano patriarca con cariño. Su invitación no era solo diplomática, sino genuina. El viejo tiene razón, añadió Brice, sonriendo con sinceridad.
La verdad es que no tenemos muchos amigos fuera de nuestras obligaciones. Recibir visitas, como tú, es algo que apreciamos mucho. Si tenemos la oportunidad, definitivamente volveremos, dijo Finn con una suave sonrisa. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Había algo en este lugar que los conmovía a todos. Un recuerdo primigenio de paz, de hogar. En el caos de las guerras cósmicas, era raro el espacio donde uno pudiera simplemente estar. ¿Sí? Ja, siempre serás bienvenido, dijo Brice, sinceramente feliz. Continuaron su ligera conversación hasta que llegaron cerca del rayo de luz. A esta distancia, el resplandor ya no era suave. Rugió silenciosamente. Su presencia era como un sol velado por la divinidad. Las llamas danzaban en el aire, enroscándose en vibrantes hebras doradas y violetas. El calor puro que irradiaba era palpable, presionando contra su piel como un campo de presión. Sin la protección del aura sagrada de los ángeles, ya habrían sido incinerados. En la base del rayo, varios ángeles formaron una formación defensiva, con sus alas extendidas mientras vertían energía sagrada en una barrera de contención, una entretejida con los mismos hechizos utilizados por la anciana en su defensa del santuario de la tierra. Cada sigilo pulsaba con fuego astral, grabado en la estructura misma del espacio que los rodeaba. Estamos bastante cerca. Más allá de este punto, deben entrar uno a uno, advirtió el anciano patriarca. El rayo les responderá y juzgará su valor. Si los considera dignos, les permitirá extraer de él. Si no, no terminó la frase. La implicación quedó suspendida en el aire como una espada suspendida de un hilo. Finn dio un paso adelante. Stephen le puso una mano en el hombro. Ten cuidado. Esta no es una corriente dimensional común. Parece un código cósmico puro. Del que solo vemos en anomalías. El velo de la eternidad, las zonas nulas, incluso la energía que irradia la forja mundial. Estaré bien, respondió Finn. Avanzó con calma, con la mirada fija en el rayo radiante. El aire vibró. El haz de luz se encendió. Los ángeles se quedaron allí, observando en silencio, mientras Brice y Wanda contenían la respiración. Hace mucho calor aquí. Esta vez, Wanda quedó realmente impactada. Ahora comprendía por qué esas entidades demoníacas estaban tan desesperadas por reclamar tal poder. Si tan solo un fragmento de esta energía cayera en sus manos, las consecuencias serían catastróficas. No es de extrañar que lucharan tan incansablemente. Sí, dijo Brice, con un tono serio. La temperatura aquí es comparable al calor de 1000 soles. Una mera fracción de este poder podría incinerar mundos enteros, así que tengan cuidado. Su anterior comportamiento despreocupado había desaparecido. Ahora, parecía tan solemne como el mismísimo patriarca. Incluso los ángeles, seres de energía celestial, no se atrevieron a subestimar esta fuerza. Después de todo, incluso su herencia divina tenía sus límites. Lo tendremos en cuenta, asintió Finn. La energía que irradia es aterradora, murmuró Peter Parker, frotándose los brazos. Nunca había sentido algo así, ni siquiera cuando luchó junto a los Vengadores contra amenazas cósmicas. Viejo patriarca, dijo la bruja escarlata con un deje de curiosidad en la voz. Si la energía de este rayo es tan destructiva, ¿cómo lograron absorberla los demonios? Incluso estando a cierta distancia, podía sentir la fuerza opresiva que emanaba de él. Y, aún así, esas criaturas habían arriesgado repetidamente su existencia para apoderarse de ella. ¿Por qué? Porque los demonios poseen una poderosa fuerza oscura, explicó el anciano patriarca con gravedad. Si logran atravesar nuestras defensas, usan esa oscuridad para corromper y convertir esta energía en algo que pueden absorber. Su voz llevaba el peso de los fracasos pasados. Estaba claro que ya había presenciado intentos similares antes, quizá incluso había perdido aliados por culpa de ellos. ¿Así es como lo hacen? Wanda frunció el ceño. ¿Qué clase de oscuridad podría anular una luz tan abrumadora? Ella no lo comprendió del todo, pero había algo en ello que la inquietaba. Por eso su ayuda fue invaluable, continuó el patriarca, con un tono de gratitud. De no ser por su intervención, nuestro pueblo podría haber sufrido un destino inimaginable. Suspiró profundamente, como si el solo pensamiento pesara sobre su alma. Si Finn y los demás no hubieran actuado, los ángeles podrían no haber sobrevivido. Ni lo menciones, dijo Finn con desdén, aunque su mirada seguía fija en el rayo. Pero tengo que preguntarte, ¿tienes alguna forma de controlar esta energía? Porque si se descontrola, podríamos estar ante un desastre multiversal. No estaba exagerando. Incluso estando allí, podía darse cuenta de que esta fuerza, si no se controlaba, podría desentrañar la realidad misma.
Y si esos demonios seguían intentando apoderarse de él, algo catastrófico estaba destinado a suceder. Sí, asintió el patriarca con firmeza. Tenemos medidas de seguridad. Jamás permitiríamos que este poder se descontrolara. Su convicción era clara. Para ellos, proteger su patria era más que un mero deber. Era supervivencia. Pasó el tiempo. El resplandor dorado del sol celestial se atenuó ligeramente a medida que el día avanzaba, proyectando largas sombras sobre el suelo sagrado. Después de su visita a la viga, el patriarca se disculpó, indicando que había asuntos que requerían su atención. Le ordenó a Brice que continuara mostrándoles los alrededores. A Finn y a los demás no les importó. Aparte del rayo de luz, aún tenían que ver las otras maravillas de este reino. A medida que el recorrido continuó, exploraron casi cada rincón de la fortaleza angelical. Pero tras horas de caminata, la fatiga se apoderó de ellos. Sigan adelante, dijo Stephen Strange, estirando los brazos. Vuelvo a descansar. El anciano patriarca ya les había organizado alojamiento. Si necesitaban comida o dormir, todo estaría previsto. Me uno a ustedes, añadió Peter. Sin ánimo de ofender, pero prefiero no ser el tercero en discordia en ningún posible momento mágico de unión entre ustedes. Con eso, los dos se fueron, sus figuras desapareciendo en los caminos brillantes. A medida que el sol descendía, solo quedaban 3 figuras en el puente. Finn estaba de pie en el centro, flanqueado por Wanda y su yo alternativo, la bruja oscura. ¿Y qué pasa con ustedes dos?, preguntó mirándolos fijamente. Definitivamente nos quedaremos, respondió la bruja escarlata, enredando su brazo con el de él sin dudarlo. La bruja oscura dudó por un momento y luego suspiró. ¿Qué esperas?, dijo Wanda con impaciencia, agarrando a su otro yo por la muñeca y acercándola. En ese momento, la tensión incómoda entre los tres se disipó. Vamos, dijo Finn con una sonrisa. Alentada por sus palabras, la bruja oscura finalmente se relajó. Y así, sobre el puente celestial débilmente iluminado, el trío avanzó a paso lento, con sus figuras iluminadas por el resplandor distante del rayo. No hubo batallas que librar. No hay mundos que salvar. Justo este momento. Finn, ¿crees que esos demonios volverán?, preguntó Wanda de repente, con un tono que delataba su preocupación. Ella sabía muy bien lo que pasaría si ese lugar se derrumbara. Si los demonios lograban apoderarse de la energía del rayo, no se detendrían allí. Extenderían su corrupción hacia el exterior, a través de dimensiones y universos. La devastación sería inimaginable. No lo sé, admitió Finn. Pero si lo hacen, lucharemos contra ellos. Esto nos concierne a todos ahora. Y lo más importante, exhaló, mirando hacia el cielo. No voy a permitir que conviertan Westview en escombros. Ese lugar le importaba. Fue allí donde compartió algunos de sus momentos más preciados con Wanda. Dejar que los demonios lo destruyeran no era una opción. Tienes razón, asintió la bruja oscura. Además, ya hemos pasado por mucho. Nos hemos vuelto más fuertes que antes. Lidiar con ellos debería ser más fácil la próxima vez. Sus palabras transmitían una confianza nacida de la experiencia. Ya se habían enfrentado a estas criaturas antes y habían ganado. La próxima vez, simplemente harían lo mismo. Y esta vez no dejarían ni uno en pie. Pasaron rápidamente 2 días. Los ángeles del cielo, conocidos por su naturaleza estoica y reservada, mantuvieron las interacciones mínimas, dejando a Finn con poco de qué conversar durante este periodo. Sin embargo, esta calma se vio interrumpida bruscamente. Brice y varios otros fueron convocados con urgencia, y Finn, impulsado por la curiosidad, decidió seguirlos. Al llegar al gran salón, encontraron al viejo patriarca sentado en el centro, con expresión grave, un marcado contraste con su comportamiento habitual. En ese momento, encarnó la verdadera esencia de un antiguo ángel, el guardián de su linaje. «Patriarca, ¿qué ha ocurrido?», preguntó Brice, consciente de que una llamada tan urgente significaba un asunto de gran importancia. ¿Podría ser que los clanes demoníacos estuvieran haciendo otro movimiento? Esta línea de pensamiento no era infundada. Los demonios, bajo el gobierno de los señores del infierno, eran conocidos por sus ataques impredecibles, que a menudo atacaban sin previo aviso. Finn y los demás compartían la curiosidad de Brice. Sus ojos reflejaban preocupación y anticipación. Ayer, nuestros exploradores regresaron con noticias preocupantes, comenzó el patriarca con tono mesurado. En el cuadrante sureste, observaron a los demonios realizando actividades inusuales, dispersándose en múltiples direcciones. Esto no tenía precedentes. ¿Podrían estar orquestando un plan mayor?
Al patriarca le resultó difícil creer que los demonios se retiraran tan fácilmente. Dada su incansable búsqueda de la luz del cielo, una fuente de inmenso poder, cualquier adquisición por su parte podría inclinar la balanza irrevocablemente. Patriarca, ¿deberíamos enviar fuerzas adicionales a investigar?, propuso Brice. Comprender sus movimientos es crucial para nuestra estrategia. Su preocupación era válida. Los demonios, liderados por entidades astutas como Mefisto y Satanish, eran conocidos por sus tácticas engañosas. Sin embargo, el patriarca negó con la cabeza. No. Si avanzas solo y los demonios detectan tu presencia, sin duda te tenderán una emboscada. Nuestra capacidad para brindar apoyo inmediato es limitada. Sospechaba que esta dispersión era una finta, diseñada para alejar sus fuerzas y dejar a Eben vulnerable. Está bien, intervino una hechicera con calma. Permitan que Brice y su equipo avancen. Nos quedamos para defender a Eben. Aunque eran pocos, su determinación era inquebrantable. En ese caso, proceda. Confío en Finn y los demás, concedió el patriarca tras deliberar. Entendido, patriarca, afirmó Brice, volviéndose hacia Finn. Finn, la defensa de Eben está en tus manos. Tus esfuerzos no serán olvidados. Con eso, Brice y la mayoría de los ángeles ascendieron, transformándose en rayos radiantes de luz que desaparecieron en la vasta extensión del cielo. En el salón ahora solo estaban Finn, los defensores restantes y los ángeles mayores, todos con expresiones solemnes mientras observaban a sus camaradas partir. Espero que Brice y su equipo no caigan en una trampa, murmuró el patriarca, con una preocupación palpable. Históricamente, los enfrentamientos con los clanes demoníacos habían resultado en pérdidas significativas. Un paso en falso ahora podría llevar a su caída. El coste de la guerra fue inmenso y la retirada no era una opción. Está bien. Aún tenemos fuerzas aquí. Yo, Thor, soy el guerrero más poderoso de Asgard. Incluso si los señores demonios llegan, los enfrentaré. La declaración de Thor fue decidida y su voz resonó con confianza. De verdad, gracias, respondió el patriarca con lágrimas en los ojos. Sus batallas contra los demonios habían sido arduas, pero con aliados como Finn y Thor, incluso en una posible derrota, no albergarían remordimientos. En los días siguientes, mientras el equipo de Brice investigaba, los ángeles restantes permanecieron vigilantes, reforzando sus defensas en todo momento. Estas barreras eran cruciales. Romperlas significaría un desastre. Al tercer día, una explosión cataclísmica resonó por todo el cielo y sus ondas de choque se irradiaron en todas direcciones. La energía desatada fue inmensa, haciendo temblar las barreras protectoras, como si innumerables esferas de energía hubieran detonado simultáneamente. Dentro del salón, el patriarca, Finn y los demás sintieron los temblores, el rugido ensordecedor implacable. La abrumadora fuerza casi envolvió todo el reino, con los mares circundantes agitados violentamente y torrentes de lluvia plateada cayendo en cascada desde los cielos. El cielo se oscureció siniestramente. ¿Qué está pasando?, exclamó alguien. Al ascender por encima del cielo, miraron hacia abajo y fueron testigos de las persistentes fluctuaciones de energía que no mostraban signos de disminuir. «Son ellos», exclamó el patriarca, con el rostro contorsionado por la ira y el miedo. Abajo, el ejército de demonios avanzaba como una marea imparable. ¿No fueron derrotados los anteriores señores demoníacos? ¿Por qué hay tantos?, preguntó Finn, reconociendo figuras familiares entre la horda. Señores demoníacos a los que ya había vencido. Su presencia, con ojos que brillaban malévolamente, era inquietante. Estos son simplemente demonios de rango superior, explicó el patriarca. Los clanes demoníacos, bajo el mando de los señores del infierno, poseen numerosas entidades similares a comandantes militares. La batalla por el cielo era inminente. Resultó así, con razón maté al rey demonio en aquel entonces, murmuró Finn, agarrando la empuñadura de su espada. Pero no esperaba que reapareciera hoy. El doctor Stephen Strange se giró hacia él y asintió en señal de comprensión. Si la facción demonio fuera tan fácil de combatir, dijo Strange con gravedad, la facción ángel no habría luchado durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Quedarnos aquí y observar cómo avanzan? La voz de Wanda Maximoff estaba teñida de frustración, con la mirada fija en el ejército de demonios justo al otro lado de la barrera de energía. La reluciente cúpula mágica se tensaba y pulsaba violentamente con cada impacto implacable. Si tan solo un ápice de esta defensa cayera, todo el dominio divino, esta crucial barrera interdimensional entre reinos, se vería comprometido. Ni siquiera los ángeles podían permitirse semejante catástrofe.
Tranquilos, dijo uno de los ángeles, identificado solo por el nombre clave Ángel, uno de los legendarios miembros del grupo celestial conocido como la sección 613. Su voz era tranquila pero autoritaria. Tenemos que observar. Si luego impactan los laterales, no tendremos tiempo de reposicionarnos. Los demás ángeles asintieron, agitando ligeramente las alas, listos para la batalla. No era la primera vez que se enfrentaban a una oleada demoníaca abrumadora. En ese momento, su prioridad era mantener el control y minimizar el caos. Con su fuerza combinada, los ángeles podrían resistir la incursión de los demonios, al menos por ahora. Si siguen presionando, esta barrera no resistirá mucho, dijo Finn con tono sombrío. Las runas doradas de su espada latían en sincronía con el campo mágico fluctuante. Pero con nosotros aquí, nada puede atravesarla. Confía en nosotros. Sin decir otra palabra, saltó hacia adelante. El anciano patriarca angélico respiró hondo e instintivamente levantó una mano para detenerlo, pero sabía que era inútil. Exhaló con resignación. Abre el sistema de defensa del cielo. Ahora. Sí, señor. Respondió de inmediato un ángel y giró sobre sus talones, corriendo hacia el conducto de control que flotaba en el aire. Un intrincado mecanismo celestial combinado con tecnología asgardiana y unidades de estabilización basadas en Stark. Al mismo tiempo, los defensores de la primera línea avanzaron con los ojos fijos en la horda demoníaca como martillos esperando a golpear. Son muchísimos, dijo Stephen con voz ronca mientras flotaba junto a Finn. Si logran abrirse paso, lo reducirán todo a la ruina. Apretó con fuerza el ojo de Agamotto que colgaba de su pecho. Aunque la gema del tiempo había desaparecido, su funda aún servía como un poderoso ancla para antiguos hechizos. Su mirada era intensa, con el ceño fruncido por la preocupación. No le interesaba que la historia se repitiera. La última vez que los demonios se colaron a través del velo, el multiverso casi colapsó. Deja de hablar. Es hora de irse. Gruñó Finn. En su mano, la espada de Visanti se materializó, su resplandor dorado resplandeciendo con energía celestial. El arma sagrada resplandecía con una disrupción temporal. Se rumoreaba que cortaba el tiempo mismo. Wanda y la bruja oscura lo flanqueaban, ambas envueltas en energía caótica. Relámpagos rojos y magia de sombras en espiral las rodeaban. Detrás de ellos, Spider-Man, joven pero intrépido, apareció, encaramándose en pilones rotos y saltando entre las líneas de batalla. Nadie lo dudó. Auge. Con una explosión de fuerza cinética, el equipo atravesó el escudo debilitado y se lanzó directamente contra la horda. Thor llegó segundos después. Nubes de tormenta lo seguían como sabuesos atados. Hacía tiempo que el Mjolnir había sido reemplazado por el rompetormentas, y el hacha de batalla crepitaba con violentos relámpagos plateados. Con un grito potente, se desplomó en el centro del ejército demoníaco, clavándose el hacha en el suelo. El impacto abrió un cráter en la tierra, expulsando a docenas de demonios en todas direcciones como muñecos de trapo atrapados en un huracán. El trueno desgarrador se extendió por el campo de batalla como un maremoto de furia. El cielo se abrió, y arcos plateados se ramificaron como raíces de poder divino. Ningún demonio de los alrededores podría soportar ese tipo de golpe. Sobre ellos, las nubes se agitaban violentamente, plegándose en un vasto remolino. Desde su centro, un enorme rayo de luz atravesó el cielo, curvando el espacio-tiempo y formando una grieta dimensional. El rayo se convulsionó y se abrió una puerta rugiente hacia otro reino. Entonces, vinieron. De la grieta, innumerables demonios salieron a raudales. Formas enormes, retorcidas y grotescas, envueltas en fuego negro y miasma goteante. El suelo tembló bajo ellos, y el hedor a podredumbre y azufre inundó el aire. Una enorme y antigua fuerza demoníaca había violado el dominio divino. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Civiles y guerreros de bajo rango se dispersaron en todas direcciones. Los gritos resonaron mientras cundía el pánico. Corazones temblaban, rodillas se doblaban. Bum bum bum. Los demonios no perdieron el tiempo. Su ataque fue quirúrgico, salvaje y despiadado. Edificios se hicieron añicos bajo sus garras y aliento. Columnas de llamas estallaron al tiempo que su magia destructiva brotaba de sus bocas. Estos monstruos son repugnantes, gruñó Wanda mientras sus rayos hexagonales disparaban con precisión mortal. Por suerte, no son tan fuertes individualmente como los señores demonios, dijo Finn, blandiendo la espada de los Visanti en un amplio arco, abriéndose paso entre una oleada de demonios chillones. Si no, ya estaríamos caídos. Con cada golpe, la espada emitía pulsos que desintegraban la armadura demoníaca y la carne por igual.
La pura fuerza divina destrozaba la roca bajo sus pies, lanzando fragmentos al cielo como meteoritos. Reinaba el caos. Cada colisión causaba ondas de choque que se extendían por el terreno, lanzando tierra y árboles por los aires. Bosques enteros fueron arrancados de raíz. Pilares de piedra fundida estallaron mientras el suelo mismo temblaba violentamente. La tierra se estaba rompiendo. El cielo y la tierra estaban en agonía. Rugían, se sacudían y se estremecían bajo el peso de un poder sobrenatural. Se ve mal, pero no son invencibles, dijo Spider-Man mientras volaba en el aire, golpeando con su red mejorada a varios demonios. Con cada golpe, estrellaba a un monstruo contra el suelo, sometiéndolo con su red. Tengan cuidado, advirtió Strange, flotando sobre ellos con la capa de levitación ondeando a sus espaldas. Esta no es su fuerza máxima. Su voz era grave. Desde el momento en que habló el anciano patriarca angélico, Stephen también lo presentía. Esta oleada demoníaca era solo una vanguardia. Las verdaderas fuerzas de la facción demonio aún no habían llegado. Si llegaran las verdaderas élites, los reyes demonio, los sacerdotes del abismo o peores, eso podría inclinar la balanza para siempre. Vienen otra vez. Mátenlos a todos. Gritó la bruja oscura. Sus ojos brillaron con una energía infernal mientras invocaba una tormenta de magia caótica escarlata. Enormes esferas de energía, densas y vibrantes masas de materia oscura, se formaron entre sus palmas antes de lanzarlas contra la multitud. Auge. Aniquilación. La detonación destrozó el terreno como un meteorito. La fuerza de la explosión fue tan inmensa que todo el campo de batalla se agrietó bajo ella. Enormes grietas abrieron la tierra de par en par, hundiéndose profundamente en la corteza. Todo a su alrededor temblaba. Las ondas expansivas arrasaron la zona, lanzando escombros a cientos de metros de altura. Rocas, polvo, metal, árboles. Todo se elevó como confeti ingrávido en un huracán de furia. La tierra se derrumbó bajo su propio peso. Los edificios se derrumbaron como castillos de arena golpeados por un maremoto. El campo de batalla, que alguna vez fue un bastión de simetría celestial, ahora era un paisaje infernal plagado de cráteres.